El apoyo más sólido de la cuarta generación 81-100 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 miró fijamente a Chun-san frente a él, hasta que el hombre de mediana edad bajó la cabeza. Shichen, no lo entiendes. Tú eres el que no entiende. Padre. Casi rugió. Esta acción hizo que los miembros del clan que custodiaban a Chun-san apretaran con más fuerza sus kunai y todavía estaban dentro de la aldea de la sombra de la niebla. Si esta operación salía mal, aunque fuera mínimamente, todos morirían sin un lugar de entierro. Si este joven no fuera el hijo mayor del jefe del clan, probablemente habría sido asesinado por los enfurecidos miembros del clan hace mucho tiempo. Sí, Shichen no entendía por qué su padre, quien se había mantenido firme ante las miradas frías y las burlas de todos desde la infancia, tomaría una decisión tan despreciable. Este era un traidor, un cobarde y un villano que traicionó a su propia aldea. Líder del clan, el tiempo acordado está a punto de terminar. Líder del clan. El bien mayor está en juego. En el momento en que Shichen supo la verdad y se paró frente a Chun-san, sintió como si hubiera envejecido considerablemente. El conflicto entre el parentesco y la rectitud pesaba mucho sobre él, dificultándole la respiración. Si pudiera, realmente no quería tomar una decisión tan cruel, pero no podía. Él era el líder del clan Liang Yi, así que tenía que tomar su propia decisión. Toki, debes quitarte del camino inmediatamente, de lo contrario. Haruji Toki sacó un kunai de su bolsa de herramientas ninja. Su elección era cristalina. Ese kunai desenvainado era un presagio de que padre e hijo se matarían entre sí. Pasa por encima de mi cadáver. Toki. Vamos, chisporroteo. El afilado kunai se tiñó rápidamente de carmesí. Como uno de los pocos Jonin del clan Ryouji, Junzo poseía una vasta experiencia y una fuerza formidable, pero jamás imaginó que su fuerza se convertiría en un sacrificio por su propio hijo. Y el kunai le atravesó el pecho, y un gran puñado de sangre salpicó el suelo. Y padre e hijo, al final, solo uno pudo sobrevivir. Y vámonos. Secándose la sangre y las lágrimas de las mejillas, Junzo intentó que su voz sonara más serena, y este no era el momento para que cayera. Desde aquí, guiaría a su clan lejos de aquí. Vámonos. Y, en un intercambio fugaz, ¿cómo podría Toki, siendo un chunin, ser rival para Junzo? Y además, ¿podría un hijo atacar a su padre sin ningún reparo? Especialmente cuando era la persona a la que más respetaba en su vida. Y así que Toki perdió, un cuchillo le atravesó el pecho, y pronto emprendería su viaje hacia la muerte. Y mírate, perro patético. Y una voz desagradable resonó, y casi simultáneamente, su pie se estrelló contra la mejilla de Toki. Prácticamente te estás muriendo y no, es mejor que mueras, ¿no? Toki no sabía quién era la persona, porque ya no podía ver nada y su corazón y su cerebro, todo, dejarían de funcionar normalmente en poco tiempo. Y deténlos. La voz intermitente era tan débil que casi se la llevó la brisa vespertina, pero el pie que había estado presionando su mejilla finalmente se fue. Y qué noticias interesantes. La voz del hombre tenía un matiz de burla, pero más que eso, era desdén por la locura. Descansa en paz, al menos antes de morir. Con un repentino estallido de fuerza, la daga, afilada como la luz plateada, cortó la garganta de Shichen en un instante, hasta que en ese momento, la joven vida finalmente terminó. Al menos antes de morir finalmente hiciste algo por mí. Jajaja. El hombre rió arrogantemente, pero rápidamente desapareció de la vista de todos después de unos destellos. Corran. Corran. Si se demoran. Una voz claramente manchada de sangre resonó detrás de ellos, algo nerviosa. Todo lo que el padre pudo hacer fue aferrarse a su hijo y huir con aún mayor pánico. Los mataré a todos. Un destello de luz. Ese meteorito mortal y veloz atravesó los cuerpos de los miembros de la tribu con una fuerza imparable. Antes de que los gritos y lamentos cesaran, la aterradora katana extrajo con avidez la sangre de la siguiente víctima. Solo había un enemigo. Pero ante él, los miembros de la tribu eran como corderos al matadero. No miren atrás. Corran. Gritó el jefe Chun-san, instando a los demás. Para un líder de clan, ¿qué podría ser más doloroso que ver a su gente ser masacrada? Pero Junzo no tenía elección. Sabía que desde el momento en que decidió guiar a todo su clan por este camino, el sacrificio era inevitable, pero al gran dios parecía no interesarle lo suficiente este drama aburrido. El hombre, sonriendo y disfrutando de la persecución, blandiendo la guadaña de la muerte, era como si el cielo se burlara de Ryouji, el más grande de todos. Ozuki Kigetsu.
Un tipo que había sido expulsado de los Anbu de Kirigakure 3 veces por matar a demasiada gente, pero sin duda, este genio de la familia Ozuki poseía una fuerza aterradora. Junzo apretó los puños, casi rechinando los dientes. Nunca esperó que Ozuki llegara a tales extremos por un rencor de décadas atrás. Este movimiento casi había sellado todos los caminos de Ryouji hacia la supervivencia. Ya habían salido de las murallas de la aldea de Kirigakure, pero aún quedaba un largo camino por recorrer para llegar al lugar designado acordado con Danzo. La mirada de Junzo recorrió a los pocos miembros restantes de su clan a su lado. De más de 100 cuando huyeron, menos de 20 permanecían a su lado. Perseguidos por este dios de la muerte, si simplemente huían, no tendrían ninguna oportunidad. Yukina, líder del clan. En medio del caos, una voz femenina relativamente tranquila llegó a sus oídos, pero el miedo en sus ojos delató su terror. Junzo abrazó a Yue Jin con fuerza y vive, y estas fueron las últimas palabras que Yue Jin escuchó de su padre. Y llévenselo. Sí. El ya reducido grupo se dispersó de nuevo. Menos de 10 protegieron a Yue Jin y huyeron rápidamente, mientras que la última fuerza restante del clan Ryouji, liderada por Junzo, se detuvo en seco y TCHI Ozuki Kigetsu no intentó ocultar su desdén. Su katana no vaciló, y sus pasos no flaquearon y cargó directamente contra el clan Ryouji. A sus ojos, incluso el jefe de la familia Ryouji no era más que un insecto ligeramente más fuerte. ¿Crees que puedes detenerme? Como una mantis intentando detener un carro. La hoja brilló, pero en el instante en que las dos chocaron, Junzo sonrió y nunca había tenido la intención de vivir y habiendo matado a su propio hijo, no era digno de seguir siendo el jefe de la familia Ryouji, pero el sacrificio de hoy era necesario. Ya había dejado morir la semilla de la esperanza. Sin importar el resultado, no podía dejar que la última esperanza de Ryouji se extinguiera. Así que vamos. El genio sin igual de la familia Ozuki, el cazador de demonios empuñando una katana. Elemento agua. Avance de agua explosiva. No importa cuán precoz fuera, Yue Jin seguía siendo solo un niño de 5 años y nacido en Ryouji, nacido en el mundo ninja, mientras otros niños todavía balbuceaban y jugaban con sus padres, él tenía que enfrentar esta cruel y real realidad y casi podía sentir la muerte rozándolo constantemente. La tensión de su corazón, que se contrajo repentinamente, había entumecido por completo sus sentidos cuando su padre lo entregó, siendo un niño pequeño, a Yukina. Ya había presentido algo vagamente, pero cuando esa figura alta se dio la vuelta y se fue, no pudo hacer nada. Sus extremidades perdieron repentinamente toda sensibilidad. Todo su cuerpo se redujo a esos ojos malditos, que seguían mirando en la dirección en la que su padre se había ido. Ni siquiera pudo derramar una lágrima. Yue Jin, debes ser fuerte, Yue Jin, debes vivir. La voz familiar de Shuena resonó en sus oídos. Esa voz cansada y triste golpeó repetidamente su corazón cerrado. La tristeza surgió como una marea, y antes de que el joven Yue Jin comprendiera lo que significaba dolor de corazón, el destino le dio una lección cruel. Jejejajajaja. Esa voz demoníaca pronto volvió a sonar. Como era de esperar, y el simple y ordinario Jonin, Junzo, no era rival para Ozuki Kigetsu. Esa espada plateada, floreciendo en la oscuridad, se acercaba implacablemente, pero como un gato jugando con un ratón, se negaba a devorarlos por completo y ¡corran! ¡Corran! Ese grito que desafiaba a la muerte era como una mano invisible en la oscuridad infinita y desconocida, lista para aplastarlos en cualquier momento con un solo agarre y ¡clan! En esa fatal desesperación, otra luz iluminó repentinamente la visión de Kigetsu desde la dirección opuesta y la intensa luz oscureció los rasgos de la persona, pero Ozuki Kigetsu, que había sido imparable desde el principio, se vio obligado a detenerse por primera vez. ¿Y quién eres? Una voz, teñida de sorpresa e ira, resonó pero la pregunta del genio de la familia Ozuki no recibió respuesta. Y llévenselos primero. Sí. Era la primera vez que Kigetsu oía esa voz misteriosa, pero como por designio del destino, las lágrimas que se acumulaban en sus ojos finalmente brotaron en ese instante y Masao volvió a fijar su mirada en el hombre enfurecido que tenía delante y, anticipándose a la dirección del ataque, su kunai bloqueó sin esfuerzo la ráfaga de golpes del hombre. Ahora, es hora de calmarlo. El guardaespaldas número 1 del clan Senju está en posición. El kunai que sostenía en su mano giró repentinamente. Oculto tras la máscara, Ozuki Kigetsu no podía ver la expresión de Shin en absoluto y ni esos ojos que irradiaban una luz aterradora. Fingiendo retirar su espada, luego usando la distancia creada para atacar hacia adelante, finalmente usando las manchas de sangre para evitar un punto vital, y luego atacándome. Todo era claramente visible y así que realmente es el clan Ozuki.
Había tenido sus sospechas al ver ese cabello blanco, y ahora parecía tener razón y las manchas de sangre especiales que podían convertir todo el cuerpo en líquido y eran un desastre para los enemigos expertos solo en ataques físicos. Sin embargo, en un estado líquido, si uno quería bloquear directamente en lugar de esquivar el ataque del oponente, también cargaría con una carga considerable y tal como cuando Suigetsu luchó contra el ocho colas. Solo en este aspecto, las técnicas de la familia Ozuki y el elemento madera de Shin parecían tener algunas similitudes. Sin embargo, y para los ninjas de combate cuerpo a cuerpo que dependen de la habilidad y los linajes especiales, Shinju, con su capacidad de prever el futuro, es prácticamente su némesis y, a juzgar por la serie de persecuciones de hace un momento, Ozuki Kigetsu probablemente ya esté al nivel de un Jonin de élite, pero este estatus depende principalmente de su linaje especial y su excelente manejo de la espada y, sin embargo, estas cualidades de las que está tan orgulloso parecen no tener ningún significado para Shinju. El impulso permanece inalterado. Enfrentando el esperado desenvainado de su espada por parte del oponente, Shinju incluso retrocedió para crear distancia para el ataque. Un relámpago brilló en sus ojos, y en el instante de la batalla, Kigetsu finalmente tomó la peor decisión, aunque en sus ojos era la oportunidad perfecta y... ataque. Con las manos demasiado altas, la afilada katana sostenida sobre su cabeza, un movimiento que, en circunstancias normales, sería suicida. Dejando su centro completamente expuesto, el golpe descendente amplificaba la potencia y la fuerza destructiva, pero también aumentaba significativamente el intervalo de ataque y en las luchas a vida o muerte de las batallas ninja, pocos intentarían tal movimiento pero la familia Ozuki era una excepción y poseedores de un linaje especial, podían usar su capacidad de licuefacción para evadir ataques a corta distancia, y mientras sus oponentes quedaban momentáneamente aturdidos por el aterrador linaje, el golpe más letal solía ser su muerte final. Esta vez, por supuesto, no sería la excepción. Como todos sus oponentes anteriores, tontamente se atravesó el cuerpo con un kunai y un cuerpo completamente como un lago y ni la hoja más afilada podía cortar el agua que fluye. Muere. El poder había alcanzado su punto máximo, y el posterior corte descendente casi produjo el sonido de un trueno y un relámpago. Killua sintió una punzada de arrepentimiento y los oponentes enmascarados no pudieron apreciar sus expresiones de sorpresa y miedo. Cracky no era el eco sordo de una hoja perforando carne, ni el horrible sonido de sangre salpicando y la sensación arenosa y podrida finalmente hizo que Ozuki Kigetsu desconfiara por primera vez pero desafortunadamente, solo tenía una oportunidad, y ya la había perdido y la hoja atravesó el hombro de Shinjo y se alojó cerca de su corazón, sin embargo, sus movimientos no se vieron obstaculizados de ninguna manera. Para su cuerpo parecido a la madera, este nivel de daño no tenía ningún efecto y, mientras tanto, su mano derecha, sondeando el pecho y el abdomen del otro, se convirtió en el arma más letal y liberación Yang. Mientras fuera incontrolable, Shinjo podía absorber la fuerza vital de todos los seres vivos para su propio uso, ya fueran flores, pájaros, peces, insectos o incluso el chakra del oponente, la fuerza vital. Incluso con la ayuda de la liberación de madera, este proceso era asombrosamente rápido. De lo contrario, el advenimiento de un mundo de árboles no habría sido una técnica secreta capaz de controlar al nueve colas. Cuanto más violentamente luchaba el oponente, más chakra usaba y más poderosa se volvía la técnica a través de esta absorción. Sin mencionar que esta vez Zenyon no usó el elemento madera, sino que usó directamente sus propias manos. Además, su oponente se había convertido en la forma más débil de fluido y la poderosa fuerza de absorción drenó casi instantáneamente el chakra de Killua al contacto. Además de eso, el cuerpo previamente líquido regresó lentamente a su forma original, luego envejeció rápidamente, marchitándose y descomponiéndose y es peligroso involucrarse precipitadamente en contacto físico con un oponente que no estás seguro de derrotar. Por lo tanto, Zenyon nunca había usado estas habilidades del elemento madera contra oponentes extremadamente poderosos en el pasado pero este tonto frente a él claramente no era lo suficientemente fuerte y... ¿Hay alguno más? La batalla fue más corta de lo esperado y Yukina apenas podía creerlo. ¿Este hombre había matado al temible Ozuki Kigetsu sin despeinarse o era esta la verdadera fuerza de Konoha? Sus pensamientos se aceleraron, pero Yukina sabía que la seguridad de todos estaba en manos de este hombre. No es así. Shinjo frunció el ceño. Aunque el mocoso que había despertado el linaje seguía vivo, el otrora numeroso clan ahora se había reducido a solo unos pocos miembros incluyendo al mocoso, solo quedaban 6. Shinjo guardó silencio por un momento, luego continuó.
Creo que deberías conocer tu situación actual. En efecto, para un clan ninja, la gente es indispensable. Sin un número suficiente de miembros del clan que los apoyaran, el clan simplemente no podía seguir existiendo y, incluyendo al joven maestro Yue Jin, un clan de solo 6 personas era realmente y estamos dispuestos a convertirnos en sus vasallos. En medio de este aterrador silencio, una voz infantil resonó de repente y Yue Jin, quien había estado en los brazos de Yukina desde el principio, finalmente habló y aunque las lágrimas en su rostro no se habían secado. Joven maestro Yue Jin y Yukina quiso decir algo, pero se tragó las palabras y para Ryuji ahora, no había una solución práctica. En un lugar como Konoha, donde abundaban los clanes poderosos, ¿qué podía hacer Ryuji ahora ahí? Quiero convertirme en su vasallo, dijo el niño. ¿Así que crees que el clan Ryuji aún no es capaz de convertirse en una fuerza en Konoha? Danzo estaba sentado en el sótano con los ojos cerrados, mientras Shinju le informaba respetuosamente de su misión. Sí, Lord Danzo. Al clan Ryuji actualmente solo le quedan 6 miembros, y solo Ryuji Tsukigami ha despertado el llamado límite de linaje. ¿Es ese tu juicio? Es mi humilde opinión. El silencio no duró mucho. La leve risa de Danzo rompió la tensa atmósfera. Ja, muy bien. Has comenzado a cultivar tu propio poder. Al oír esto, el corazón de Shinjuru se encogió. En efecto, jugar tales trucos bajo las narices de Danzo era buscarse problemas, pero, por otro lado, Shinjuru no esperaba que el anciano hubiera pasado esto por alto. El clan Senju ha vuelto a estar en el punto de mira de algunas personas, y desde el primer Hokage, los Senju hace mucho que perdieron el concepto de clan. La familia principal tiene a la princesa Tsunade, así que no hay de qué preocuparse, pero debo planificar para mi propio clan lo antes posible. Shinjuru presentó con calma la razón que había preparado desde el principio. De hecho, con su aparición, el clan Senju volvió a estar en el punto de mira de los Uchiha y antes de esto, por muy excepcional o poderosa que fuera Tsunade, ese poder no había sido realmente otorgado a los Uchiha, pero Shinjuru era diferente. El miedo al elemento madera era como un rasgo genético, grabado en el linaje Uchiha. Ahora, debido a la aparición de Shinjuru, el linaje Senju mostraba signos de reunificación, así que, dada la oportunidad, los Uchiha no dudarían en aprovechar su desgracia. Lo más difícil de manejar era que Shinjuru no podía permitir que los intereses de Senju se vieran perjudicados, pero por otro lado, no podía reprimir demasiado a los Uchiha y de lo contrario, como en la historia original, la posibilidad de que los Uchiha cayeran en un callejón sin salida aumentaría enormemente y lo que necesitaba era una fuerza de equilibrio y quizás también una fuerza de absorción. Hazlo a tu manera. Sí. Sin embargo, para Minato, que prefería la velocidad a la victoria entre los tres, Sakumo tenía una última cosa que decirle y Minato, escucha con atención, ningún ninja quiere que sus técnicas no tengan sucesor y yo no soy la excepción. Sakumo, generalmente frío y taciturno, parecía un poco inusual hoy, pero eso era comprensible. Después de todo, a juzgar por el contenido de su conversación, la discusión de hoy bien podría traer un nuevo colmillo blanco de Konoha al mundo ninja. No, y considerando el propio talento de Minato, Sakumo estaba casi seguro de que sus logros definitivamente superarían los suyos en el futuro. Sakumo-sensei, ¿qué es exactamente? Sakumo agitó la mano, indicándole a Minato que escuchara con atención. Lo que voy a enseñarte hoy es una técnica que yo mismo creé, pero debo dejar claro de antemano que practicarla o no depende completamente de ti. En efecto, esta técnica es el arma más poderosa del colmillo blanco, pero innegablemente, esta técnica creada accidentalmente también conlleva enormes riesgos durante el entrenamiento, incluso el más mínimo error podría tener consecuencias devastadoras. Incluso si se pudiera remediar, probablemente significaría el fin de tu carrera ninja. Sakumo-sensei, ¿qué es exactamente esta técnica? Sakumo sacó un pergamino que había preparado de antemano y se lo entregó a Minato. Ataque Ryu. Método de templado corporal. Así es, esto contenía el secreto que innumerables personas codiciaban. El poderoso secreto del colmillo blanco de Konoha, una técnica de taijutsu con un poder inmenso y una velocidad asombrosa. Minato vio cómo se abría una gran puerta frente a él y al mismo tiempo, gracias a las conexiones de Shinju, el clan Ryuji, que había viajado un largo camino, finalmente encontró un lugar donde alojarse y la casa ancestral del clan Senju era muy grande, más que suficiente para albergarlos, aunque según las reglas, los forasteros no podían vivir allí. Sin embargo, esto era simplemente imposible de lograr ante la insistencia de Shinju y, si bien, en términos de fuerza y
Reputación, Shinju, a lo sumo un joven talento, no podía compararse con Tsunade, quien recientemente había sido honrada como una de las Sannin legendarias, dentro del clan Senju. Shinju, poseedor del elemento madera, casi gozaba de un estatus similar al de un joven líder de clan y esto era casi inimaginable para el clan Senju, que se había dividido en muchas ramas y la casa ancestral de los Senju era espaciosa, y para Yue Jin, que había vivido en la pobreza extrema desde la infancia, tal entorno era casi un sueño hecho realidad. Pero ahora, la joven Yue Jin no mostraba entusiasmo alguno y perdió a su hermano mayor, asesinado por su propio padre, quien luego fue asesinado por enemigos que lo perseguían mientras lo protegía y miembros del clan, amigos, parientes y el joven Yue Jin lo perdió todo casi de la noche a la mañana. Después de esa noche, jamás volvió a llorar. Nada podía volver a desesperarlo, y esa figura alta y poderosa se convirtió en la meta que persiguió durante el resto de su vida y como si presintiera la decisión de su amo, esos hermosos ojos volvieron a emitir una luz deslumbrante y hermosa y después de eso, Shinju llevó a cabo varias misiones más de la raíz comparado con estar lejos de casa durante años durante la guerra, su situación actual de regresar a casa cada 10 días más o menos es mucho mejor. Sin embargo, ¿qué padre no querría que sus hijos se quedaran a su lado? Especialmente para una profesión de alto riesgo como la de ninja, cada misión es esencialmente una apuesta con la vida. Nadie necesitaría ninjas para misiones seguras, cómodas y peligrosas. Nanki y Mizuno eran ambos Jonin, y las reglas férreas de los ninjas significaban que no se opondrían a las acciones actuales de Shinju. Sin embargo, la pareja, que rara vez había disfrutado de la vida familiar desde la infancia, todavía sentía cierto arrepentimiento. Pero la llegada de Yue Jin llenó este vacío en gran medida. Según las reglas del clan Senju, no tenían permitido dar refugio a ninjas exiliados de otros países. Aunque Shinju podría haber suprimido fácilmente estos asuntos con su autoridad, para evitar complicar las cosas para todos, persuadió al clan Ryuji para que cambiaran su forma y aparecieran como los protectores del clan Senju. Yorua Yuejin. Este es el nuevo nombre del niño. Se preguntó si solo era su imaginación, aunque Yoru era el apellido de una de las familias de guardias más poderosas durante el apogeo del clan Senju, poniéndolo antes del nombre de Xiaoyue. Suena como un nombre de niña. No debe ser su imaginación. Shinju se frotó las sienes, sintiendo que le dolía la cabeza. Ahora, como capitán de la división raíz, tenía inusualmente tiempo libre en casa. Al principio se emocionó al saber que su amigo había recibido las verdaderas enseñanzas de Sakumo Sensei, pero su madre le ordenó comprar ingredientes para cocinar. Por suerte, Minato también estaba ansioso por estudiar el contenido del pergamino, así que Shinju solo pudo irse a deambular. Déjame ver, 2 botellas de salsa de soja. Después de retirarse, Mizuno era ahora una típica ama de casa, especialmente después del regreso sano y salvo de Shinju. Era bastante hábil en la cocina y la jardinería. Bueno, al menos el pequeño Sol que había estado viviendo en su casa había mostrado recientemente signos de no poder moverse. No es de extrañar, la comida era demasiado buena. Entonces, ¿eso significa que Kusina, que a menudo venía a comer, entrenaba tan duro porque quería mantener su figura? Shinju pensó con malicia, una rara sonrisa maliciosa apareció en su rostro debido al incidente de Washi. Shinju había estado inusualmente tenso últimamente, esforzándose por mejorar casi a cada momento, no solo en términos de fuerza, sino más importante, para obtener suficiente poder para equilibrar la situación. Al menos no podía dejar que Danzo empujara directamente al clan Uchiha al abismo en esta guerra encubierta. Bueno, hoy era un raro día libre, así que decidió dejar este asunto de lado por ahora. Si mostraba sus preocupaciones en su rostro todo el día, sus padres también estarían preocupados, ¿verdad? Yo sí. Shinju se palmeó las mejillas y se animó a sí mismo. Entonces primero salsa de soja tilde salsa de soja. Bueno, y se encogió de hombros, extendiendo las manos. Era asunto del viejo, no le incumbía. Incluso si la madre de Mizuno se enojaba al mediodía, solo papá pasaría hambre y mamá siempre era así, siempre esperando que él, que aún eran adolescentes, se comieran todo lo que había en el plato y, honestamente, con este clima, deberíamos estar tomando té caliente. ¿Cómo podríamos terminar todos esos platos fríos y...? Shinju se sentó junto al camino cálido, sosteniendo con una mano la taza de té aún humeante frente a él. Solía
Mirar hacia el patio de su familia, donde el árbol de ginkgo que los había acompañado a él y a Minato durante su infancia tenía un encanto único en la nieve invernal, pero esta vez y mirando desde adentro, el mundo exterior era un manto blanco y ese color limpio y puro adornaba generosamente cada rama y en un abrir y cerrar de ojos, el esplendor del otoño se había vestido con una túnica blanca impecable, luciendo frío y misterioso pero contra el telón de fondo del blanco puro, ese toque de rojo violáceo resaltaba aún más y era una belleza deslumbrante que trascendía los límites de la visión, una belleza impresionante que solo podía admirarse desde lejos y una chica con un kimono, su esbelta figura apenas alcanzaba la cintura de Mayu, parecía estar persiguiendo algo, corriendo hacia él con pasos cortos, como una mariposa revoloteando en la nieve invernal, mientras sus mejillas ligeramente sonrojadas y sus ojos de color púrpura pálido parecían recordar a la gente y que originalmente era una princesa del invierno. Un momento de distracción y ¿eres la hija de la tía Sato, la vecina? Mayu preguntó, y la niña, que seguía corriendo en la nieve, finalmente notó su presencia. Se llevó las manos al pecho apresuradamente, y su aspecto, ya jadeante, se volvió aún más encantador y adorable. Recuerdo haber visto esa muñequita de barro antes de Año Nuevo y se llamaba Sato Yoyoko o algo así. ¿En serio? ¿Y no se supone que las niñas son patitos feos cuando son pequeñas? Y yo intentó hablar 3 veces, pero la niña aún no podía terminar una frase. No te preocupes, está bien que vengas a jugar aquí, no me importará. Zenjou se rascó la cabeza. Claramente, ¿cómo podía regañar a una niña tan parecida a una muñeca TSK? ¿Los humanos realmente son criaturas visuales? No es maestro Zenjou. ¿Cómo sabe mi nombre? La pregunta de Zenjou no duró mucho, porque al segundo siguiente se quedó paralizado. Soy Yuejin. .. Santo cielo. La mano de Mayu tembló mientras se agarraba el pecho izquierdo. Mamá sal aquí. Solo entonces Mizuo, que había estado escondida detrás de la puerta del patio, finalmente se asomó. ¿Cómo estás, Mayu? Tu padre y yo siempre quisimos una niña. Se rió y abrazó a la avergonzada Yuejin, frotándola contra él. Qué lástima, tú y Minato son chicos. Estos kimonos que mamá compró hace tiempo nunca se han usado. ¿Y tu hermanita? Mamá, estás bromeando. Yuejin también es claramente un chico. Justo en ese momento, Minato, que había estado estudiando los pergaminos arriba, bajó las escaleras. Y como Mayu, tras un segundo de silencio atónito, Pequeña Sol sonrió e inclinó la cabeza. Hermanita, ¿eres la hija de la tía Sato, la vecina? Y jejeje, y tía Sato, ahora puedes descansar en paz. Y finalmente, tras una escena caótica, llegó la hora del almuerzo en la casa de la familia Senju. La hora de la comida, normalmente armoniosa y animada, estaba inusualmente silenciosa hoy y ya fuera por Shinjo y Minato, con aspecto de estreñidos, Yuejin, sonrojada, o la risa apenas contenida de Mizuo y casualmente, Nanmu había sido invitado a comer por su viejo camarada. En momentos como este, solo Shinjo podía romper el silencio y llevaba mucho tiempo haciéndolo. Yuejin, lo siento mucho, mi madre está siendo demasiado hospitalaria y no seas tan formal, siéntete como en casa y por supuesto, Yuejin se había vuelto a poner ropa de chico. Aunque Mizuo seguía quejándose de que qué tiene de malo un kimono. Ante la insistencia de Shinjo y Minato, el pequeño se puso la ropa que Shinjo y Minato habían usado de niños y por alguna razón, los dos jóvenes decidieron salir de la habitación y cerrar la puerta al mismo tiempo mientras el niño se cambiaba y en fin y tengan un poco de dignidad. Sin embargo, comparado con la torpeza de Shinjo y Minato, el joven Yuejin era mucho más generoso. El amo le está dando demasiadas vueltas y aunque el rubor en su rostro no se había desvanecido, su voz seguía siendo clara y tranquila. Como es una petición de la madre del amo, Yuejin, naturalmente, no tiene motivos para negarse. Maestro. Esto también es consecuencia de esa operación, después de llevarse a Ryuji ahora debería llamarse Yoru. En fin, después de que Shinju los llevara de vuelta al hogar ancestral de los Senju, todos los miembros del clan Yoru mantuvieron un respeto considerable por Shinju, incluso hasta el punto de la veneración ciega. En realidad, pensándolo bien, no es nada sorprendente. Habiendo experimentado un evento que casi aniquiló a su clan, Shinju, quien apareció como un salvador, organizó la nueva vida del clan de manera ordenada. Como guardianes de los Senju, un clan importante en Konoha, nadie tendría quejas. Dada la situación actual, es más preciso decir que los Senju los están protegiendo a ellos que los Senju a ellos.
Sin embargo, aunque tuviera sentido, seguía siendo un poco extraño que a Zenyu, de 13 años, lo llamaran constantemente maestro y señor. Claro que él nunca sería como los protagonistas de muchas novelas, disfrutando del respeto de los demás mientras hipócritamente decían cosas como no seas tan educado. Zenyu era una persona egoísta. Si el clan Yoru realmente no pudiera ofrecerle nada, no habría soportado tanta presión para ponerlos bajo su mando. Así es, en quien tenía puesto el ojo era en ese niño pequeño vestido de niña por su madre, Yoru Tsukiji. Desde la primera vez que Zenyu vio a este niño, ya había decidido sus planes futuros. Claro que no fue amor a primera vista. Fue porque este niño tenía un aroma especial. Basta. Claro que no fue porque tuviera un fetiche por el olor corporal. Cof cof, no era una conexión de chakra, sino que este pequeño parecía tener algún tipo de talento similar al de Zenyu. ¿Era el elemento madera? No, imposible. Hasta ahora, solo 2 personas habían despertado el elemento madera, y ambas eran del clan Senju. Entonces, además del elemento madera, ¿Zenyu tiene algún otro talento? Sí, así es. En los Ambu, donde el elemento madera no se puede usar casualmente para completar misiones, Zenyu posee otras habilidades aún más únicas y el tiempo. Después de ese desastroso juego que lo transportó a otro mundo, esta es probablemente la única bendición que el destino le ha otorgado a Zenyu. Su familiaridad con el tiempo, su comprensión del control del tiempo, ha hecho que Zenyu se dé cuenta del aterrador poder de esta habilidad y, comparado con el espacio, que está más cerca de la materia, al menos en este plano, el tiempo es una fuerza más absoluta y si su cuerpo puede realmente resistirlo, no temerá a ningún oponente con su uso infinito de la detención del tiempo. Incluso en la inteligencia de Danzo, no se menciona qué son realmente las manchas de sangre Ryuji y lo que significa que originalmente era un poder misterioso e impredecible, que no debía revelarse a los forasteros. Pero cuando este chico crezca y domine por completo su poder, Zenyu está completamente seguro de que será el guardaespaldas más fuerte del clan Senju. Y el único problema ahora es averiguar qué es el linaje plata lunar y cómo usarlo y según la información que Yukina ha reunido, el linaje del clan Ryuji no ha sido despertado durante muchos años, así que desde hace mucho tiempo, solo el jefe del clan de cada generación ha transmitido el secreto del linaje oralmente y los miembros del clan solo saben que su clan alguna vez poseyó un poder inmenso, y este poder está relacionado con el linaje del clan Ryuji. Obviamente, Junzo, como jefe del clan, no tiene intención de romper esta regla y es solo que un día, vio las pupilas de plata lunar emitiendo una luz púrpura, y comenzó a preparar su plan para escapar a Konoha. Ojos púrpuras y ciertos órganos del cuerpo son muy sensibles a los cambios en la energía vital en su interior y al igual que los ojos. Como una forma de energía vital, los cambios en el chakra también pueden afectar los órganos del cuerpo. El ejemplo más famoso es el Sharingan del clan Uchiha y antes de que se active el chakra, no hay diferencia entre un ninja con el Sharingan y una persona común, pero una vez que los ojos despiertan, los tomoe se forman naturalmente en ellos. Las pupilas púrpuras son un símbolo del despertar del linaje, y Shinjuru parece estar de acuerdo con esto. Así que, el único problema restante es confirmar las cosas con el propio Yue Jin, pero ahora no es el momento. Todavía es solo un niño, e incluso Zenyu le ordenó que no realizara ningún entrenamiento relacionado con el linaje. Yue Jin no puede desarrollar poder de combate en poco tiempo. Reclutar a Ryuji es solo por consideraciones a largo plazo. Zenyu no tiene intención de usar el poder de Yue Jin para superar las dificultades actuales del clan Uchiha. Por lo tanto, tiene mucho tiempo, y no hay necesidad de que Yue Jin repita la tragedia de Itachi al despertar su linaje demasiado pronto y, dejando de lado el asunto de Moon Silver por ahora, para Minato, estudiar el pergamino que Sakumo le dio es sin duda lo más importante y en el mundo de los ninjas, la propia fuerza es la garantía de todo. Y la transmisión directa del colmillo blanco de Konoha y perder una oportunidad tan rara sería una injusticia. Sin embargo, Minato ahora probablemente entiende por qué Sakumo dijo esas cosas en aquel entonces y lo que voy a enseñarte hoy es una técnica que yo mismo creé, pero debo dejar claro de antemano que si la practicas o no depende completamente de ti. Y, ¿por qué la gente duda sobre este camino para aumentar la fuerza cuando el colmillo blanco ya les ha revelado el secreto? Solo hay una respuesta y esta es también la razón por la que Minato está desconcertado y es demasiado peligroso y el método de entrenamiento del colmillo blanco llegó a un extremo debido a cierto accidente, diferente al de los ninjas comunes. Incluso para los ninjas más poderosos, las vías para el flujo de chakra dentro de sus cuerpos están limitadas a unas pocas líneas.
Por lo tanto, una lesión grave en la columna, el brazo u otros órganos vitales casi con certeza marca el final de su carrera ninja y, sin embargo, ocurrió un incidente inesperado cuando Colmillo Blanco estaba practicando la formación de las 8 puertas y la formación de las 8 puertas se refiere a las 8 puertas dentro del sistema de flujo de chakra que suprimen y controlan el chakra del cuerpo. La puerta de la apertura, la puerta del descanso, la puerta de la vida, la puerta de la lesión, la puerta del cierre, la puerta de la visión, la puerta del shock y la puerta de la muerte. Estas 8 puertas limitan la cantidad de chakra dentro del cuerpo. Cuando un ninja usa la formación de las 8 puertas, su potencial físico se desbloquea rápidamente, rompiendo a la fuerza a través de estas puertas para obtener un poder inmenso y sí, la formación de las 8 puertas es una técnica prediseñada para romper a través de puertas específicas, pero el cuerpo humano contiene más que solo estas 8 puertas y el meridiano del corazón Shaolin de la mano. Este meridiano, reconocido solo en medicina, fue el que Colmillo Blanco rompió accidentalmente durante su entrenamiento. A diferencia de las 8 puertas, Colmillo Blanco descubrió que las puertas grandes y pequeñas restantes en su cuerpo, cada una abierta, no otorgaban inmediatamente al usuario un aumento de poder multiplicado, pero innegablemente mejoraban los atributos físicos del usuario. Lo más importante es que, una vez abiertas, estas puertas nunca se cerrarían de nuevo. Fue debido a este asombroso descubrimiento que Colmillo Blanco comenzó a abrir los meridianos en su cuerpo uno por uno. Hoy, Sakumo ha abierto la mayoría de los meridianos, incluidos los de su torso, de ahí la leyenda del colmillo blanco de Konoha. Pero este no es el punto clave. Minato se frotó las cejas fruncidas. Lo que lo hizo dudar fue la descripción del proceso de ruptura de barreras en el pergamino. Romper cada puerta implica inevitablemente soportar un dolor inmenso, y al mismo tiempo, hay enormes riesgos involucrados en el proceso. El flujo de chakra es básicamente fijo. La razón por la que esta antigua ley ha permanecido intacta es precisamente porque estos caminos de flujo principales son los meridianos más amplios y resistentes que se forman naturalmente en el cuerpo. Solo estos meridianos pueden soportar el flujo de chakra a alta velocidad, lo que permite a los ninjas usar varios ninjutsu poderosos. Sin embargo, según el método de entrenamiento de Sakumo, no se trata solo de permitir que el chakra fluya a través de otros meridianos diminutos, sino también de usar este chakra para romper las ataduras dentro del cuerpo, y esto es prácticamente una fantasía y cualquier error durante el proceso inevitablemente causará daños extensos a los meridianos, afectando las funciones de todo el cuerpo y, en otras palabras, esto es absolutamente una apuesta, y a juzgar por el tiempo de entrenamiento y esta apuesta tomará al menos 10 años. Y Zenyon no sabe si Minato en su vida anterior se enfrentó a esta situación, o tal vez es precisamente debido a este enorme riesgo que un segundo colmillo blanco de Konoha nunca ha aparecido. Pero en tiempos como estos, la superioridad de un compañero, existe un maestro. Y quiero decir hermano, es verdaderamente evidente. Después de descubrir el problema, Minato dudó sobre si seguir las instrucciones, pero casi sin dudarlo, buscó a Shinjuru para discutirlo. Después de todo, desde la edad de 5 o 6 años, a los ojos de Minato, su amigo siempre había sido un genio omnisciente y omnipotente. Después de escuchar la explicación de Minato, Shinjuru también comenzó a pensar en el problema. Desde una perspectiva de tratamiento, restaurar los meridianos no debería ser ningún problema, pero no lo he verificado yo mismo, así que no puedo estar seguro. Eso era de esperar. Desde que llegó al mundo de Naruto, todavía no podía estar completamente seguro de si los meridianos de los que hablaban los ninjas eran lo mismo que los meridianos investigados por sus ancestros. Aunque los nombres y las formas eran más o menos los mismos, nadie podía estar seguro de si este impredecible mundo ninja tenía algunas configuraciones extrañas. ¿Podría ver el pergamino del maestro Sakumo? Por supuesto, Shinjou solo estaba observando desde una perspectiva médica. No tenía intención de robar ningún conocimiento habiendo cultivado el físico de la liberación Yang, su cuerpo era completamente diferente al de la gente común. Incluso hoy, cuando Shinjou usaba chakra, no sabía cómo hacerlo circular por los meridianos. Su cuerpo era como un vacío caótico, con energía escapando por todas partes. La razón por la que quería examinar personalmente el pergamino era simplemente para obtener una comprensión más completa de los meridianos involucrados en el cultivo. Eso es perfecto. Pequeño Sol sacó el pergamino con entusiasmo. Hay tantas cosas dentro que no entiendo en absoluto cómo esto. Minato señaló los registros en el pergamino con expresión preocupada, algo sobre que el cultivo inicial del Gran Dao es lo mismo que las 9 aperturas. Las 9 aperturas están conectadas y la plataforma espiritual está iluminada. Shinjou respondió casi instintivamente. Shinjou, ¿cómo sabes eso?
Espera, déjame ver a los demás primero. Alguien ya tenía un mal presentimiento, pero después de tomar el pergamino, se dio cuenta de que aún era demasiado ingenuo. El gran Dao se cultiva primero, abriendo los 9 orificios. Los 9 orificios se conectan, iluminando la plataforma espiritual. Primero, surge de las plantas de los pies, rompiendo el resorte con la velocidad del viento. Zhen Yong se dio una bofetada. ¡Santo cielo! ¿No debería ser este el esquema general del método de cultivo mental introductorio de la secta Quan Zen? Debo estar interpretándolo mal. Maldita sea. ¿Podría ser que el maestro Shuo Mao también haya transmigrado del Imperio Celestial? Y de la dinastía Song, nada menos. Finalmente tragando el bocado de sangre que le subía por la garganta, Zhen Yong miró a Minato con una expresión de profunda herida interna. No te preocupes, cultiva bien, te estaré vigilando y te ayudaré a sanar si hay algún problema. Tras revisar los detalles repetidamente, Minato comenzó a entrenar en la técnica de templado corporal Ataque Ryu. Inicialmente, debido a su cautela, aunque el avance fue lento, no se produjo ningún daño inesperado. Sin embargo, a medida que progresaba el entrenamiento, Minato finalmente cometió un error al atravesar la primera barrera y el área dañada no era grande, pero si no se trataba de inmediato, el chakra posterior causaría un daño aún mayor y justo entonces, la energía vital entró en el cuerpo de Minato, y antes de que los meridianos colapsaran por completo, la energía curativa lo reparó todo y parecía incluso más fácil de lo esperado. Guiado por este intento exitoso, Minato aumentó gradualmente el ritmo de su avance, y al atardecer, sus resultados fueron realmente asombrosos. Más de un tercio del primer meridiano auxiliar se había abierto. A este ritmo, Minato podría alcanzar el nivel actual de Sakumo en un máximo de 3 meses. Y por supuesto, esta es solo una velocidad ideal. Con el paso del tiempo, y a medida que los meridianos se vuelven más complejos, la dificultad de los avances aumentará exponencialmente. Y lo más importante, ni Minato ni Shinjur pueden pasar todo el tiempo entrenando juntos. Son ninjas, y las misiones y las batallas son los temas principales de sus vidas pero aún así, en 7 u 8 años como máximo, Konoha tendrá otro colmillo afilado y tengamos en cuenta que incluso entonces, Minato solo tendrá menos de 20 años, pero comparado con Sakumo a la misma edad, no solo posee aterradoras técnicas de fortalecimiento corporal, sino también impredecibles técnicas de ninjutsu espacio-temporal y de sellado de los clanes Senju y Uzumaki y Shinjur puede imaginar fácilmente cómo la leyenda de Minato se extenderá por todo el mundo ninja cuando comience la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Y la guerra estaba casi terminada, y para Konoha, su única responsabilidad restante era seguir manteniendo la seguridad de la Tierra de la Lluvia, una responsabilidad confiada a los Anbu de Konoha y a la princesa Tsunade del clan Senju. Al percibir que los alrededores se estaban calmando gradualmente, Washi finalmente se asomó desde su escondite y sí, nadie podría haber predicho que, con los ninjas de Iwa sufriendo una derrota masiva, los exiliados restantes dentro de la Tierra de la Lluvia organizarían semejante emboscada contra Konoha incluyendo a Tsunade y al capitán Kato Dan. La fuerza de Konoha contaba con solo 13 y aunque esto y el segundo ataque no trajo a Ane del calibre de Anzo, pero los ninjas de Iwa, incluyendo a los Jonin, contaban con más de 50 y la abrumadora desventaja numérica, junto con su ataque sorpresa, resultó en que Konoha sufriera pérdidas devastadoras en el primer encuentro y después de su escape, solo 7 ninjas de Konoha permanecieron operativos y los Anbu de tipo sensorial estaban todos muertos y de hecho, para cumplir su misión de proteger a la princesa de Konoha, solo Uchiha Uwasi y otro miembro, un poco más joven, quedaban de los Anbu y podrían sobrevivir esta vez. No había señales de un cerco enemigo afuera, pero bajar la guardia aquí sería equivalente a un suicidio. Una sonrisa amarga apareció en su rostro bajo la máscara. Esta vez, probablemente no podrás salvarme, ¿verdad? Uwasi descartó rápidamente ese pensamiento y ¡qué broma! ¿Por qué se había unido a los Anbu? ¿Por el clan Uchiha? No seas ridículo. Uwasi no sentía ninguna simpatía por ese clan tan despiadado. Entonces, ¿era por lealtad a la aldea? No, tampoco era eso. Konoha no le ofreció ninguna ayuda, ni siquiera un pergamino de ninjutsu. Sí, se unió a los Anbu simplemente porque era una oportunidad. Una oportunidad para volverse más fuerte. Y para la inteligencia más celosamente guardada dentro de Konoha, los Uchiha le brindarían todos sus recursos, solo para permitirle afianzarse en los Anbu. Y para monitorear cada movimiento de los Uchiha, Konoha le proporcionaría a Uwasi todas las comodidades posibles, lista para protegerse de la mano oscura detrás de este clan Konoha en cualquier momento, y esta era la oportunidad de Uwasi para volverse más fuerte.
aunque el resultado de hacerlo estaba siendo monitoreado de cerca por ambos bandos y ninguno de los bandos quería que este peón cayera finalmente en manos del otro. Y la guerra le enseñó una lección a Washi. Solo siendo lo suficientemente fuerte se pueden perseguir los sueños y, de niña, solo quería vivir con ese idiota, pero por este simple futuro, tuvo que arriesgarlo todo y tenía que volverse fuerte, lo suficientemente fuerte como para ignorar la influencia de los Uchiha sobre ella, incluso lo suficientemente fuerte como para que todo el clan Uchiha se postrara a sus pies y solo entonces podría hacer lo que quisiera. ¡Bum! El campo de batalla, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, estalló una vez más. Como era de esperar, los ninjas de Iwa ya habían localizado su posición. Las furiosas aguas de la inundación que caían desde lejos eran el cementerio preparado por los ninjas de Iwa para los ninjas de Konoha. Váyanse. Dan dio la orden, y todos evacuaron simultáneamente. Al mismo tiempo, en ambas orillas del río, innumerables marcas explosivas comenzaron a brillar y Washi no habló, solo apretó con fuerza el kunai en su mano. Senpai, vamos a morir aquí esta vez. Otro mocoso enmascarado estaba junto a Washi. A juzgar por su voz, era claramente un niño que aún no había crecido del todo. Si quieres morir, haz lo que te plazca. En el año 37 de Konoha, la Segunda Guerra Mundial Shinobi terminó oficialmente, pero en las 2 semanas previas, Konoha sufrió una pérdida tremenda. Y la princesa Tsunade, una de las legendarias Sannin, huyó. La causa directa de este evento fue la misión de proteger la Tierra de la Lluvia y la Segunda Guerra Mundial Shinobi, después de llevarse al hermano menor de Tsunade, Nawaki, también se llevó a su amante, Dan Kato. Este último era sin duda un ninja renombrado y poderoso de Konoha, pero durante este ataque sorpresa de los ninjas de Iwa, el joven Dan sacrificó su vida para cubrir la retirada de los demás y de la escuadra de 15 hombres enviada por Konoha, solo 6 sobrevivieron y debido a esto, Konoha, que originalmente estaba completamente inmersa en la alegría de la victoria, se vio envuelta en una leve tristeza y comparado con antes de la guerra, Konoha había perdido demasiados ninjas excelentes, y ahora, Jiraiya aún no había regresado, y Tsunade se había ido con tristeza. Aunque aún existían facciones belicistas como Danzo dentro de Konoha que estaban descontentas con el tratado de paz, la guerra finalmente había terminado y en cuanto a Shinjui como líder del escuadrón raíz, no tuvo mucho tiempo para disfrutar de esta alegría. Y dado que, bajo la influencia de Danzo, comenzó a considerar cuidadosamente la creación de una fuerza completamente bajo su control, el joven Jonin comenzó a buscar audazmente a sus confidentes dentro de Raíz y esto, sin duda, fue muy difícil. Root se diferencia fundamentalmente de otros Anbu, porque originalmente era un régimen poderoso y absolutamente obediente y excepto Shinju, todos los miembros de Root han sido marcados con un sello especial por Danzo, y estos sellos de vida o muerte están concentrados en las manos de Danzo y claramente, aunque el anciano es muy indulgente con Shinju, su creencia en la ley de la selva significa que no tiene la misma calidez que Sarutobi hacia sus subordinados y dentro de 10 o 20 años, es probable que Shinju controle toda la organización Root en Konoha, pero para lograrlo, Danzo necesita que Shinju lo derrote directamente e independientemente de si el resultado es digno o no, este es el camino ninja de Danzo. Incluso si elige a su sucesor, el cambio de poder dentro de Root debe completarse a través de un intercambio de hierro y sangre y por supuesto, estas cosas aún están lejos, y no las discutiremos ahora. Ahora mismo, Danzo sabe que Shinju tiene cosas más importantes que hacer, así que, con respecto a la petición de Shinju de no realizar misiones durante los próximos 10 días, Danzo le concedió un permiso de 5 días. Ante esto, Zenyon solo maldijo viejo bastardo en su corazón antes de comenzar sus propios planes. Inconscientemente, Zenyon se había acostumbrado al método de enseñanza espartano de Danzo. Podría decirse que en el camino de los ninjas, Jiraiya fue quien lo iluminó, Sakumo Atake fue quien lo guió hacia la madurez, pero quien realmente lo cambió fue este anciano de rostro severo frente a él. Shimura Danzo. Danzo nunca le había enseñado nada directamente, pero últimamente, incluso el propio Zenyon podía sentir que parte de su propio comportamiento se estaba volviendo cada vez más como el de este sombrío gran villano. De repente pensó en Minato. Si Minato tuviera éxito como Hokage y se convirtiera en el cuarto Hokage, ¿serían él y Minato como el tercer Hokage y Danzo ahora? Recordó los pensamientos más íntimos de Danzo antes de su muerte en el manga. Tú eres la hoja bañada por la luz del sol, mientras que yo soy la raíz en la oscuridad. No, y sacudiendo la cabeza, Zenyu descartó inmediatamente la idea.
Nunca había considerado derrotar, ni siquiera vencer, a Minato y ni que él sería una raíz más digna que Danzo y levantó la vista, y la fortaleza más antigua del clan Senju en el corazón de Konoha finalmente apareció ante él. El alto y ornamentado arco parecía sugerir que este era el lugar donde alguna vez vivió la figura legendaria que estableció el Hokage. Tristemente, Susuma ya era un montón de polvo, y la princesa Tsunade, de quien se pensaba que reviviría al clan Senju, acababa de abandonar Konoha. Pero el sabio de los 6 caminos finalmente favoreció a Konoha, favoreció al Senju. Hace 13 años, nació un niño llamado Senju Shinjui para el clan Senju, que hacía tiempo había perdido su estricto sentido de identidad de clan. La incorporación de un nuevo miembro pasó completamente desapercibida, hasta unos 10 años después, y este niño, al que nadie había notado antes, despertó el elemento madera, el símbolo del poder extremo de los Senju. Y 3 años después, este niño finalmente ha llegado aquí, al lugar donde comenzó el clan Senju. Las puertas se abrieron, y todos los miembros del clan se colocaron respetuosamente a ambos lados, cerrando solemnemente los ojos e inclinando la cabeza para dar la bienvenida al niño de 13 años. Y Senju Shinju, desde el momento en que despertó el elemento madera, estaba destinado a convertirse una vez más en un pilar del ascenso de los Senju. Es solo que la partida de Tsunade aceleró enormemente esta vez y sí, no importa si es de baja o alta alcurnia. Ya sea que se le llame aprovechar la desgracia del clan Senju para tomar el control, o un oportuno acto de bondad para restaurar la gloria del clan a partir de hoy, Senju Shinju se convierte en el líder del clan Senju. El clan maderero, otrora perdido, ha resurgido con fuerza. A partir de mañana, intenten reunir a los miembros dispersos del clan, dio Shinju su primera orden como jefe del clan. Sin importar sus orígenes, el clan Senju necesita sangre nueva ahora. Sí, sus palabras eran sencillas, pero resonaron profundamente entre los miembros del clan. Todos sabían que este podría ser el comienzo de la restauración de la gloria del clan Senju. Y Shinju, quien dio la orden, apretó los puños en silencio. A partir de ahora, poseería una fuerza verdaderamente propia. Aunque el camino por delante aún estaba plagado de dificultades. Por supuesto, al no ser omnisciente, desconocía que la partida de Tsunade, que él veía como una oportunidad, también era una oportunidad para Washi ante una crisis de vida o muerte. Aquellos con potencial naturalmente harán sus propios avances. Ya sea Washi o el chico más joven que ella, los que sobrevivieron a esta gran batalla crecieron a su manera. Sin embargo, para Shinju, que se centra en la situación general, mejorar su propia fuerza no es un problema. El verdadero problema es cómo mejorar la fuerza de todo el clan Senju. En la historia original, aparte de Tsunade, parece que no hay rastro del clan Senju en Konoha. ¿A dónde fueron? En esta vida, Shinju, como miembro del clan Senju, nunca ha visto al llamado Senju del bosque debido a la separación de todo el clan. Pero cuando se dio cuenta de que estaba a punto de asumir el liderazgo del clan Senju, aún rezó en silencio. Cielos. Por favor, déjenme algunos Jonin más. Así es, esperar que el actual clan Senju produzca un ninja de nivel Kage aparte de Tsunade es obviamente irrealista. Shinju se conformaría con solo 20 o 30 Jonin. ¿Qué? ¿20 o 30 es mucho? Como líder de escuadrón de raíz, Zenyu actualmente tiene más de 20 Jonin bajo su mando. En cuanto al número exacto de Jonin dentro de raíz, probablemente solo Danzo mismo sabe la respuesta. No solo raíz, sino que de hecho, si bien el número de Jonin en Anbu bajo el control del Hokage puede ser ligeramente menor que el de raíz, su estatus de élite definitivamente no es inferior. De hecho, además de estos, Sarutobi y Danzo tienen cada uno el apoyo de sus respectivos clanes. En fin, incluso ignorando a estas dos figuras superpoderosas de Konoha, veamos a los Uchiha. El clan Uchiha, conocido como el velocista de sangre número 1 de Konoha, no ha producido un solo ninja de nivel Kage, pero incluyendo al anciano Uchiha Kagami, la cantidad de Jonin de élite es asombrosa. Y si bien estos usuarios de Sharingan serían mucho menos amenazantes si se ignorara el Genjutsu, ¿y dónde va a encontrar Zenyu tantos ninjas inmunes al Genjutsu? Así que su única esperanza era que ver al difunto Senju pudiera traerle alguna sorpresa. Pero ¿cómo era ese dicho? Cuanto mayor es la esperanza, mayor es la decepción. Y un hombre de mediana edad llamado Senju Osamu le dijo que, incluyendo a este hombre y al padre de Shin, Nanmu, el clan Senju solo tenía 7 Jonin activos y todos ellos tenían más de 37 años y 37 años. Para los ninjas carne de cañón, eso se considera vejez, e incluso para los Jonin, en esta etapa, ya están en la cima de sus carreras ninja y ni hablar de alcanzar el siguiente nivel, incluso mantener su forma es extremadamente difícil. Y con todo eso, ¿cómo podría Shin desafiar a Konoha o reprimir al ambicioso Uchiha?
No, no podía rendirse así. Comparado con él, la situación de Wasi debe ser aún más difícil. Si ni siquiera él pudo cambiar el rumbo, ¿cómo podía esperar que Wasi tuviera éxito? Absolutamente no, y en el fondo, Shinju es un hombre bastante machista. Si ni siquiera puede manejar esta pequeña cosa, ¿qué cara tiene para ir con Wale? Está decidido. La situación actual del clan Senju no se puede resolver en poco tiempo y, al igual que el clan Luna Plateada, si Shinju quiere utilizar su propia fuerza, probablemente tomará al menos 10 años. Entonces, ¿qué puede usar para llenar este vacío en el menor tiempo posible? Sin duda, debe depender de fuerzas externas. La tarea que Danzo le encomendó es el mejor avance. Al reclutar a las familias de linaje que quedaron de la guerra de Konoha, Shinju puede poner inmediatamente a estos tipos bajo su mando. Aunque en última instancia no sea el poder de su propio clan, a corto plazo, esto es inevitable. Además, dentro de Konoha, aunque el clan Senju ha perdido gradualmente su poder político, en términos de prestigio, definitivamente no es menos que cualquier otro clan importante. Las diversas fuerzas en la aldea están constantemente tomando partido. Ahora que la guerra acaba de terminar, esta es una oportunidad de oro para Shinju para el clan Senju. Aún más extremo era el plan de Zenjon. Si no podía conseguir maestros vivos, bien podría considerar a los que ya estaban muertos. Sin embargo, a Zenjon realmente no le importaban mucho las cosas mojadas y resbaladizas. Con esto en mente, Zenjon, como líder del clan, primero ordenó a Shuzi que seleccionara a jóvenes talentosos dentro del clan y les abriera los valiosos materiales y recursos de ninjutsu del clan. Por otro lado, también ordenó a los ninjas en misiones que prestaran atención a reunir a los huérfanos del clan Uzumaki. En cuanto al propio Zenjon, había decidido visitar a alguien si no fuera porque no le tenía demasiado miedo a la otra persona debido a su físico de liberación Yang, pensó que nunca habría querido acercarse a este tipo en toda su vida aunque, teóricamente, este tipo era alguien que estaba clasificado entre los Sanin legendarios junto a su primo y maestro Orochimaru. La única impresión que dejaba en la gente era la de un joven sombrío que corría constantemente entre el laboratorio y el matadero, era alguien a quien ninguna persona normal se acercaría fácilmente. Una de las razones más importantes por las que Zenjon eligió visitar a este poderoso Kage recién ascendido en este momento fue que se enteró de que Orochimaru aún no había contactado con Danzo. Por el contrario, algunos de sus experimentos estaban siendo monitoreados de cerca por Raíz, lo que hacía imposible cualquier operación. Quizás en la línea temporal original, este gran científico de la historia del mundo ninja se habría sometido a Danzo, pero ahora Zenjon decidió darle otra opción. De hecho, mientras revisaba los registros del clan Senju, Zenjon encontró algunas notas interesantes. A juzgar por la firma, debía ser del hermano menor del primer Hokage, el segundo Hokage, Senju-sama. Y lo que estaba registrado en esas hojas de papel parecía ser una técnica inacabada llamada reencarnación del mundo impuro. Obviamente, el descuidado segundo Hokage no incluyó esta información en el pergamino ninja completo, sino que optó por sellarla en el almacén de pergaminos del clan Senju. Esto es lo que Zenjon llama un enfoque extremo. Ya no tiene tiempo para cultivar aliados poderosos, pero tiene absoluta confianza en su propia fuerza. Casi puede sentir que dentro de 2 o 3 años, definitivamente alcanzará el nivel de un Kage típico. Y en ese momento, poseyendo liberación de madera y liberación de tiempo será una pesadilla para muchos. Misericordiosa y oscura Madre Tierra. Que las almas de esos individuos fuertes encuentren la paz eterna en la tierra prohibida del clan Senju. Té rojo mantiene un buen ritmo. Es una pena que aún no haya visto la cola del genio académico. Todos, digo. Debemos mantener el segundo lugar. De pie en la puerta de Orochimaru, Zenjon dudó de nuevo y ¿qué actitud debía adoptar? ¿Debía bajar un poco la guardia? No, cooperar con alguien como Orochimaru es inherentemente peligroso. Si no protege sus derechos legales desde el principio, se quedará llorando en la mesa de experimentación más tarde y entonces, ¿debería simplemente ser duro? No, y Orochimaru es uno de los Sanin legendarios, especialmente porque los otros dos aún no están aquí, y con un maestro tan renombrado como el tercero Kage, Zenjon no es rival para él en términos de antigüedad o fuerza bruta. Además, vino aquí para discutir la cooperación. Si las cosas se ponen desagradables desde el principio, casi no tendrá margen de negociación con alguien tan arrogante como Orochimaru. Hoy debería simplemente tratarlo como un trato comercial. Esto tampoco es correcto. Estrictamente hablando, el propósito de Zenjon al venir aquí hoy no es legal y... ¿qué debería hacer y? No te pagaré aunque te quedes parado en la puerta.
Una voz ligeramente ronca provino de la habitación oscura. Al mirar a través de la puerta entreabierta, se veía un largo pasillo. ¿Qué clase de psicópata viviría en un lugar tan oscuro, estrecho e insoportable? Y Orochimaru, como una serpiente, ¿tienes que rociar veneno por todas partes? Ahora, Zenyon había reajustado su mentalidad. No estaba allí para robar. Francamente, para Orochimaru, quien se encontraba en una posición desventajosa siendo el objetivo de Danzo a cada paso, Zenyon era sin duda un benefactor. No del tipo que hay en el palacio. Continuó avanzando. Este pasillo era increíblemente largo. Y si Zenyon no se equivocaba, estaba bajando una pendiente, lo que significa que tu casa es en realidad solo la entrada a un sótano, ¿verdad? Desde el momento en que entró, Zenyon se sintió mal y sabiendo que el elemento madera no significaba que necesitara la fotosíntesis, pero a él le gustaría un lugar impregnado del olor a formaldehído comparado con el mundo exterior y el pasillo aún parecía interminable y a estas alturas, Zenyon no pudo evitar preguntarse si Orochimaru pertenecía a alguna familia noble y comparado con esta residencia laboratorio, el propio espacio vital de Zenyon era lamentablemente inadecuado y, como transmigrador, lo sabía muy bien. Los laboratorios de Orochimaru no se limitaban solo a este. Maldita sea. Esta es la clase explotadora. Y este es un enemigo de clase. ¿A dónde vas? Una gran puerta que Zenyon acababa de cruzar se abrió de repente, y un hombre de piel extrañamente pálida asomó la mitad de su cuerpo desde dentro. Zenyon, que había estado soñando despierto, no había usado sus sentidos para percibir su entorno. Después de todo, según las tramas de la mayoría de las series de televisión, el jefe final debería ser. ¿O crees que me quedaré al final del pasillo esperándote como esos villanos de esos cómics infantiles? La voz, que sonaba como papel de lija siendo frotado, ya era desagradable, junto con esa expresión burlona y ese comentario sarcástico contra el que Zenyon no podía replicar. Zenyon reprimió su ira. Como patriarca del clan Senju, no había venido hoy aquí para discutir con el tío serpiente. No se trata de discutir, no se trata de discutir, no se trata de discutir. Después de una autohipnosis de 0,1 segundos, Zenyon finalmente se calmó. Es extraño cuando pensó por primera vez en conocer a Orochimaru, Zenyon estaba un poco asustado, pero después de conocerlo en realidad comenzó a tener un impulso de correr hacia él y golpearlo si no fuera por su evidente falta de fuerza en ese momento. ¿Podemos hablar bien ahora? Zenyon prácticamente estrujó estas palabras entre dientes apretados. Ah, como se esperaba del líder del clan Senju. Tu compostura es de primera categoría. Orochimaru enfatizó las palabras clan Senju claramente, el nombre de clan noble caído le recordaba a una de sus compañeras de armas. La princesa Tsunade de Konoha. Al mismo tiempo, le abrió paso a Zenyon para que entrara. Pero antes de que Zenyon pudiera siquiera pronunciarme halagas, las siguientes palabras de Orochimaru casi lo ahogaron. TSK, pero venir aquí sin avisarme, sin siquiera una invitación formal. Después de todo, solo eres un niño, ¿no? Sí, fui presuntuoso. Zenyon rápidamente encontró un asiento al entrar al laboratorio y desahogó su ira aplastando los reposabrazos de la silla y la mesa. Por supuesto, aún así, su voz todavía tenía un ligero temblor. Orochimaru rió entre dientes y se sentó en la silla frente a Zenyon. Entonces, Senju Masao, ¿qué te trae por aquí hoy? Ya que me conoces hasta este punto, ¿no estás haciendo una pregunta cuya respuesta ya sabes? La conversación sin sentido continuó hasta que finalmente se abordaron asuntos prácticos, y la reacción de Masao hizo que Orochimaru frunciera el ceño. Desde el momento en que entró, Orochimaru comprendió vagamente las intenciones del otro y, aunque desconocía que el objetivo final de Masao era contrarrestar al clan Uchiha, para él, el hecho de que Masao aprovechara este tiempo para reclutar a la vieja guardia del clan Senju era el mayor símbolo de su ambición y lo importante no era cuánto poder aún poseía el clan Senju, sino el nombre Senju. Y esta era también la razón por la que el clan Senju nunca había sido anexado por otros clanes importantes. Simplemente por el inmenso poder de esas dos palabras. En Konoha, atreverse a mencionar esas dos palabras era casi equivalente a desafiar a la facción del Hokage, pero la situación de Shinju es diferente. Como verdadero miembro del clan Senju, sus acciones son intachables. Comparado con su papel activo en el campo de batalla, esta decisión hace que Orochimaru prefiera a Shinju sobre los dos líderes actuales del clan Senju y Tsunade simplemente no tiene esa ambición ni ese juicio, aunque es excelente en el campo de batalla. Entonces, ¿por qué el ambicioso Senju Shinju se le acercaría en este momento?
Considerando su identidad como miembro de la raíz, la respuesta se vuelve obvia y, por lo tanto, desde el principio hasta ahora, todas las acciones inusuales de Orochimaru han estado poniendo a prueba a Shinjo y preparando el terreno para las próximas negociaciones y negociar con un oponente que ha perdido la compostura siempre da más beneficios, ¿no? Pero la reacción de Shinjo lo sorprendió y te subestimé. Shinjo sonrió levemente, sin responder. Bien, pongámonos manos a la obra. Media hora después, la negociación terminó y el resultado fue satisfactorio para ambos. Orochimaru obtuvo cierto grado de protección de Shinju, así como datos de investigación sobre el clan Senju incluyendo, por supuesto, el importantísimo Edo Tensei, mientras que Shinju obtuvo el apoyo de Orochimaru en asuntos domésticos y la propiedad del Edo Tensei completo. Los asuntos profesionales, sin duda, deben dejarse en manos de profesionales, pero bang. Shinju, que acababa de salir de la casa de Orochimaru, derribó la puerta sin contemplaciones y solo después de desahogar su ira exhaló un largo suspiro y volvió a sonreír. Maldito Orochimaru, eres de los que no pueden vivir sin hacer comentarios sarcásticos. Para un ninja, el combate práctico es un elemento indispensable para demostrar sus habilidades integrales. Sin embargo, en comparación con la complejidad del combate real, las habilidades de combate de un solo individuo pueden variar según el trabajo en equipo y las fluctuantes habilidades de combate de sus compañeros. Por eso, los ninjas, una profesión que siempre ha operado en las sombras, también necesitan el apoyo de sus camaradas. En el maravilloso mundo ninja, además de los humanos, otras criaturas también pueden convertirse en aliadas de los ninjas mediante medios especiales, desempeñando un papel decisivo en la batalla, como los legendarios Sannin. Entre Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, a excepción de cierto reptil que domina más de 1000 ninjutsu convencionales, Jiraiya y Tsunade no son particularmente aptos para batallas a gran escala. Aún así, se labraron una reputación en el caótico campo de batalla. Una razón importante para ello es probablemente que cada uno poseía sus propias bestias de invocación poderosas. El jutsu de invocación. Al forjar contratos con animales inusuales, se establece un canal especial entre ambas partes. Bajo las restricciones de este canal y sus reglas, cuando el usuario consume cierta cantidad de chakra, puede invocar a la bestia de invocación precontratada de otra dimensión. Esto permite que estos extraños compañeros animales ayuden al ninja en la batalla en cualquier momento. Una técnica de combate muy conveniente y poderosa. El plan original de Zenyon era obtener el pergamino de invocación del clan sapo sabio de Jiraiya, estableciendo así contacto con los sapos gigantes del monte Myogoku y, sin embargo, a juzgar por la situación actual, parece necesitar un aliado más poderoso y, aunque el modo sabio que podría obtener después de entrenar a través de las pruebas del sabio sapo es realmente muy poderoso, un entrenamiento tan extremadamente largo es sin duda una quimera para Zenyon en su nivel actual y necesita ser rápido, volverse poderoso en el menor tiempo posible. Sí, simplemente, el objetivo de Zenyon es encontrar una bestia de invocación poderosa, imponente y dócil y preferiblemente una que sea naturalmente leal. Sin embargo, según su investigación con Root, las probabilidades de encontrar una bestia de invocación ideal son prácticamente nulas, como una colisión entre Marte y la Tierra y Shinjo se enfrenta tanto al 9 colas invocado por Madara Uchiha décadas atrás como a criaturas completamente insignificantes y la vida le presentó a Shinjo esta respuesta casi cruel de una manera absurda y no hay nada gratis. Para obtener una bestia de invocación poderosa, necesitas una suerte increíble para encontrar un pergamino de contrato perdido hace mucho tiempo, o debes librar una lucha de vida o muerte para obligar a esos seres poderosos a someterse y el problema es que Shinjo ni siquiera sabe dónde están esos monstruos legendarios y mucho menos cómo someterlos. Incluso si Shinjo se encontrara con uno, cualquiera con habilidades que lo satisficieran podría derrotarlo fácilmente y en ese caso, probablemente se convertiría en la comida del monstruo. Y esto parece una elección contradictoria, pero para Shinjo, no es un problema insuperable y llevaba mucho tiempo planeando aumentar su fuerza, y la invocación de bestias era, naturalmente, una parte importante de ese plan. Para ser precisos, Shinjo ya había avanzado en la invocación de bestias, pero aún no podía confirmarlo y después de todo, su existencia era incierta. Así que, mientras completaba sus misiones con Root y mejoraba su fuerza, también empezó a buscar oportunidades para desvelar diversos secretos de ese país en el mundo ninja, intentando encontrar una pista clara en esos engorrosos registros. Un año después del fin de la guerra, la persistente investigación de Shinjo finalmente dio sus frutos.
En la tierra de los pantanos, cerca de la legendaria cueva que selló al demonio, extraños sucesos habían ocurrido en los últimos años. Ninjas que de repente se volvían locos, o árboles y flores que se marchitaban sin razón aparente y según la aterradora profecía de esta generación, la gente había comenzado a alejarse gradualmente a ese santuario actualmente, este santuario, del que se decía que dependía el destino del mundo, solo contaba con 4 tribus guardianas. Sí, para Shinju, lo que siempre le había interesado era ese monstruo del que se decía que casi había destruido el mundo aunque solo era una leyenda de la era samurái, y pocos la creían ahora, los altos mandos del mundo ninja seguían prestando mucha atención a esa zona. Debido al poder aterrador que emanaba, es difícil creer que todo esto fuera solo una sarta de tonterías de principio a fin. El demonio o tal vez, la serpiente de 8 cabezas posee una fuerza no menor que la de las bestias con cola comunes, un método extraño y único de control de chakra, e incluso un alma poderosa y un cuerpo inmortal. Todas estas son razones por las que Shinjo lo eligió como su objetivo, pero nada de eso es lo más importante. El mundo ninja en realidad tiene muchas otras criaturas maravillosas y poderosas, pero para Shinjo, aquellas que realmente podría someter y hacer suyas son extremadamente raras. En esta situación, el demonio, una vez sellado por la sacerdotisa de la tierra de los demonios, parece perfectamente adecuado. Si pudiera tomar prestado el poder de la sacerdotisa, basado en el elemento madera, Shinjo estaba seguro de que, siempre y cuando no encontrara demasiada resistencia durante la técnica, el general del mundo de los árboles podría controlar por completo a esta poderosa bestia con cola, y tal vez incluso hacer que la jaula del elemento madera fuera aún más fuerte con el poderoso chakra liberado por la bestia con cola. Sí, la clave está en si esa sacerdotisa cooperará con sus acciones y... entonces está decidido. Con el pergamino del verdadero valor delante y una solicitud de misión de la tierra de los demonios relacionada con conflictos internos, había encontrado la excusa perfecta y para volverse más fuerte, decidió visitar personalmente la tierra de los demonios. Quería conocer a la increíblemente poderosa sacerdotisa de la película y arte ninja. Técnica de cambio de rostro. En la fría mesa de experimentación, cierto ninja de Iwa, emboscado por Root, había muerto hacía tiempo y no había sangre, y no podía usar ningún ninjutsu poderoso. En vida, era solo un genin, y ahora, su cadáver estaba siendo explotado por Orochimaru y así es, había pasado casi un mes desde que Shinjo y Orochimaru finalizaron su acuerdo de cooperación. Aparte de misiones y reuniones familiares, Shinjo había pasado la mayor parte de su tiempo en el laboratorio de Orochimaru y, por supuesto, esto se hizo usando clones de elemento madera, ya que esta cooperación aún no podía hacerse pública. Técnica de cambio de rostro. Esta técnica, desarrollada por Orochimaru para alterar permanentemente las apariencias para infiltrarse en instalaciones enemigas, finalmente solo la usó él para cambiar su propia apariencia alterada. Por el contrario, el propósito original de esta técnica era muy importante para Shinjo, quien todavía estaba en las primeras etapas de su desarrollo. Como todo gran clan, el clan Senju necesitaba gente oculta en las sombras para trabajar para Shinjo, además de Shinjo, que estaba expuesto a todos. Para ellos, este tipo de ninjutsu auxiliar a veces podía tener efectos sorprendentes. Y durante el último mes, Zenyu ha descubierto bastantes ninjutsu similares a la técnica eliminar rostro. Hay que decir que Orochimaru es verdaderamente un genio nato del ninjutsu. Con poco más de 20 años, ya ha desarrollado más de 100 ninjutsu diferentes, y eso sin incluir las técnicas prohibidas que violan las reglas. TSK, Zenyu-kun está progresando muy rápido. Comparado con el asombro de Zenyu, Orochimaru también observaba el progreso del primero cada día. Además de sus experimentos usando solo un clon de elemento madera como aprendiz, Zenyu ha estado asimilando este difícil conocimiento a un ritmo de 3 a 4 ninjutsu por día estos últimos días. Esto es más que genialidad. Cuando el clon hace contacto, una gran cantidad de conocimiento e información inunda instantáneamente la mente del cuerpo principal y si fuera una persona común, probablemente se habría vuelto loca hace mucho tiempo, ¿verdad? Y podría decirse que la relación entre los dos ya no era tan tensa como lo había sido ese día. Después de todo, aunque cada uno tenía sus propios propósitos, sus intereses actuales estaban entrelazados. Enfrentada a la compleja situación dentro de Konoha, no había necesidad de que destruyeran sus propias murallas o mejor dicho, esta simple alianza aún no era lo suficientemente fuerte como para ignorar las amenazas de otras fuerzas y luchar entre ellos. Así que tienes tiempo para preocuparte por mí. Deberías preocuparte más por tus propios experimentos. Orochimaru sonrió significativamente, sacó su larga lengua y se lamió los labios. Ya había comenzado la modificación suave.
Sí, ahora que lo mencionas, Zenyu-kun, de repente recordé que nuestros sujetos de experimentación están casi agotados de nuevo y... Es cierto, esta era la razón por la que los experimentos de Orochimaru estaban prohibidos. Sus experimentos con seres vivos requerían sujetos humanos. Pronto me iré de la ciudad y volveré en unas 2 semanas. No, tilde Orochimaru se lamió los labios con entusiasmo. Espero que puedas conseguirme un permiso de salida más tarde, Shinju-kun. Tengo algo que quiero confirmar. ¿Necesita uno de los Sannin un permiso de salida? Shinju solía ser el que buscaba seres vivos, pero como Orochimaru quería hacerlo él mismo, a Shinju no le importaba. Sin embargo, ¿cómo podría alguien del calibre de los Sannin necesitar un permiso de salida? ¿No viste a Jiraiya? Tsunade simplemente se va cuando quiere. Espera, ¿podría ser? Con una mirada profunda, Zenyu miró fijamente a la serpiente de sangre fría. Ja, por supuesto, no puedo usar la identidad de Orochimaru. Lo sabía. Zenyu se dio una bofetada en la cara. Este tipo sí que sabe cómo meterse en problemas. Aunque Zenyu ahora es líder de escuadrón de raíz, fabricar tal prueba de la nada requeriría mucho esfuerzo. Además, el riesgo de hacerlo bajo las narices de Danzo es bastante alto. Si accidentalmente expone su actual relación de cooperación con Orochimaru, ciertamente no será algo agradable. Como mínimo, él, el joven líder del clan Senju, se volverá aún más ambicioso a los ojos de los altos mandos de Konoha. Ahora no es el momento de enfrentarse a estos poderosos clanes. Se apretó la frente, con un ligero dolor de cabeza palpitante, mientras Orochimaru continuaba su trabajo en silencio, sin volver a mencionar el asunto. Así son las cosas entre aliados. Una vez que se hace una petición, cumplir o no con algo más allá del acuerdo de alianza depende completamente de la conciencia de cada uno. Pero este intercambio también afecta la estabilidad de la alianza. Espera, claro, no puedes crear a una persona de la nada mientras está viva, así que ¿qué pasa si este tipo muere por una misión? Los ojos de Shin-Yong se iluminaron. Justo entonces, había estado pensando en un viaje a la tierra de los demonios. Creo que he encontrado la razón más adecuada. Una leve sonrisa apareció finalmente en sus labios. Aunque tales trucos mezquinos estaban por debajo de él, para su propio beneficio, a Masao no le importaba mancharse un poco las manos de sangre. La tierra se abrió y una silenciosa tabla de madera le atravesó el pecho en un instante. Antes de que pudiera moverse, la poderosa fuerza de absorción lo convirtió en un cadáver seco. TSK, Shinju-kun realmente no se contiene cuando se trata de sus subordinados, dijo Orochimaru con un toque de sarcasmo, mientras que Shinju, que ya estaba acostumbrado, simplemente puso los ojos en blanco y lo animó a continuar. Será mejor que te des prisa y anotes los detalles. Necesito llevarme a este tipo de vuelta más tarde. Entendido. Así es, este era el plan de Zenyon y, usando un acuerdo de mercenarios, envió directamente una misión a Konoha para investigar las anomalías alrededor del país del pantano. Casi simultáneamente, Zenyon, aliado con Orochimaru, mató al espía que Danzo había infiltrado y los líderes del escuadrón raíz tienen derecho a eliminar espías y actuar primero, informar después. Aunque esto sin duda disgustaría a Danzo, Zenyon decidió correr el riesgo por esa razón. El resto fue sencillo y Zenyon afirmaría estar muy interesado en la misión y necesitar ocuparse del asesinato accidental, y luego, con el miembro de raíz ahora muerto a cuestas, aceptaría la misión. Finalmente, una vez completada la misión, todo lo que tenía que hacer era añadir el nombre del ninja a la lista de muertos y la única diferencia era que Orochimaru reemplazaría al ninja caído y entonces, separémonos aquí. Aquí, separarse obviamente significa que cada uno tome su camino, ya que los caminos futuros de Shinji y Orochimaru son completamente diferentes. El sombrío y frío Lord Orochimaru parece tener un cariño particular por la tierra de los arrozales, y este viaje claramente no se trata solo de encontrar sujetos de experimentación. Para Shinju, que entiende la historia de Naruto, parece que la aldea del sonido que Orochimaru establecerá en el futuro dependerá del apoyo de algún país. Bueno, pero estas cosas están demasiado lejos ahora, y Shinju no tiene tiempo para preocuparse por ellas. Para él, la tarea inmediata es ir a la tierra de los demonios e investigar la información sobre Moryo. Por supuesto, si es posible, también quiere usar el poder de la sacerdotisa para convertir directamente a Moryo en su bestia de invocación. A medida que su físico de liberación yang mejoraba, dormir gradualmente se volvió innecesario para Zenyon. Sumado a su afán por llegar a su destino en la tierra de los demonios lo más rápido posible, Zenyon casi no hizo paradas en el camino.
Al mediodía del tercer día, Zhen Yong, viajando a toda velocidad, finalmente llegó a su destino y ahora, el resto del trabajo dependería completamente de él y para ser francos, esta vez no era la tierra de los demonios la que acudía a Konoha en busca de ayuda, todo lo contrario. Era Zhen Yong, un ninja de Konoha con segundas intenciones, quien lo buscaba activamente y en este punto, incluso ofrecerle una invitación formal probablemente no daría como resultado la información deseada. Por lo tanto, Zhen Yong, recién llegado a esta tierra, decidió ser autosuficiente y confiar en sus propios esfuerzos y recopilar información por sí mismo era el método más fiable. Al hablar de esto, Zhen Yong tenía muchas lágrimas amargas que derramar. Una vez pensé que mientras me aliara con el profesor Sakumo, un personaje de nivel máximo con equipo divino, podría vivir una vida de intimidar a los aldeanos, dejar que los perros mordieran a la gente y, es decir, podría lograr grandes cosas y alcanzar la cima de la vida y desafortunadamente, el destino tenía otros planes. Esa desastrosa misión tras las líneas enemigas casi le cuesta la vida a Shinji, y Shinji ya estaba harto de estar aislado e indefenso tras las líneas enemigas y justo cuando finalmente se recuperaba de sus heridas, ese viejo despiadado, Danzo, usó un solo documento para enviarlo al frente de la Tierra de la Lluvia. Bueno, otra desastrosa misión guerrillera. En resumen, Shinji pasó mucho más tiempo en territorio ocupado por el enemigo que en su propio campamento y, al final, incluso se topó accidentalmente con el semidios Anzoi. ¡Qué increíble mala suerte! Por suerte, fue bendecido con un destino poderoso y sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte y aunque le crecieron 2 briznas de hierba, eso no fue nada comparado con perder la vida. Originalmente, Zhen Yong pensó que la guerra casi había terminado y que sus peligrosas misiones llegarían a su fin. Pero, para su desgracia, después de la guerra, ese viejo bastardo de Danzo lo arrastró a Root. Ah, y vale la pena mencionar que, como Root es un departamento especial, no reciben un salario fijo por cada misión como los ninjas comunes. En cambio, reciben un estipendio mensual y el problema es que este salario es una gota en el océano comparado con las peligrosas misiones que Zhen Yong ha llevado a cabo. Y encima, como líder de escuadrón de Root, Zhen Yong naturalmente hace todo tipo de cosas turbias y claro, no hay trabajos fáciles como intimidar a hombres y mujeres. Su trabajo casi se puede resumir en una palabra y matar. Esta vez y no solo en territorio enemigo, sino incluso en su propio patio trasero, tienen que evitar ser vistos. ¿Qué hicieron para merecer esto? Y es precisamente debido al trágico historial de Zhen Yong que desarrolló una excepcional habilidad para recopilar información a una edad temprana, una habilidad que ha perfeccionado hasta un nivel exa a través de innumerables pruebas. Sin embargo, para ahorrar tiempo, Shinju a veces recurre a medidas extremas y la Tierra de los Demonios es uno de los pocos países del mundo donde los samuráis siguen siendo la principal fuerza de combate y, o mejor dicho, si no fuera por la existencia de la sacerdotisa, este pequeño país, que no era grande para empezar, probablemente habría sido anexado por los países vecinos hace mucho tiempo y en la obra original, la razón por la que tanta gente quería matar a la sacerdotisa antes de la resurrección de los demonios obviamente no era simplemente por el ejército de los muertos y en este país donde los ninjas son escasos, la defensa contra los ninjas, o mejor dicho, el ninjutsu, también es sorprendentemente baja. El método inicial de Shinju era simple. Usar su técnica de transformación para infiltrarse en tabernas y casas de té cercanas, hacer algunas preguntas, y naturalmente podría obtener la información más básica sobre la tierra de los demonios. Por supuesto, esto solo no era suficiente. La gente común se negaba a hablar de las sacerdotisas del santuario o simplemente no sabía nada de ellas y esta situación finalmente se volvió insoportable después de que Shinju tomara un samurái como rehén y al carecer de un poder de combate de alto nivel, la tierra de los demonios incluso mantenía sus secretos en manos de un número muy pequeño de personas. El plan original de Shinju era simplemente obtener una ventaja en las negociaciones posteriores después de comprender la situación de antemano, pero a juzgar por la situación actual y bueno, al menos la otra parte tampoco lo entiende a él. Después de presentar respetuosamente su tarjeta de visita, Shinju recibió una audiencia con la sacerdotisa un día después y lo único que Shinju sabía de esta misteriosa sacerdotisa era que su nombre era Miroku, y que solo tenía 12 años y por alguna razón, al saber esto, Shinju sintió que se había perdido algo y disculpe, dijo Shinju formalmente, arrodillándose ante la sacerdotisa. Soy Senju Shinju de la aldea de Konoha. He venido aquí por curiosidad sobre una leyenda de su estimado país. Sin saber mucho de ella, Shinju no se anduvo con rodeos y declaró directamente su propósito.
No conseguirás lo que quieres aquí, aunque no del todo solemne y sagrada, y después de todo, su voz aún conservaba una cualidad infantil. La voz de Miroku sí poseía una cierta cualidad etérea propia de una sacerdotisa. Por supuesto, lo que más le importaba a Shinju era lo que ella decía. ¿Acaso una sacerdotisa no debería ser capaz solo de prever cosas relacionadas con su propia muerte? ¿Podría siquiera predecir el propósito de mi visita? Solo puedo ver fragmentos y la voz de Miroku se escuchó de nuevo, y esta vez, Shinju se puso de pie casi instintivamente. ¿Y era esto y lectura de mentes? No era que Shinju estuviera exagerando, sino que tenía demasiados secretos que nadie podía ver, y la niña se tapó la boca y rió entre dientes. Debido a la cortina de gasa, Shinju no podía ver su expresión. No te preocupes, ¿cómo podría saber estas cosas? Simplemente llevas esa frase en la cara. ¿Acaso esto se consideraba estar obsesionado con las apariencias? Shinju negó con la cabeza con una sonrisa irónica y volvió a sentarse interiormente. Se preguntó si la cortina estaba diseñada para que los de afuera no pudieran ver adentro, pero los de adentro sí. Ya que la sacerdotisa conoce mi propósito, seré franco. Habiendo llegado tan lejos, Shinju no podía desaprovechar esta oportunidad. Irse con las manos vacías no era propio de él. Además, fortalecerse a través del espectro era el comienzo de su próximo plan. Espero poder ayudarte a resolver por completo el problema del cuerpo del espectro, y a cambio, espero que la tierra de los demonios me entregue este cuerpo sin alma, que ahora solo posee instintos bestiales. Esta vez, la propuesta de Shinju finalmente hizo callar a la persona tras la cortina. Después de todo, incluso para la sacerdotisa, este asunto era de gran importancia. Admiro tu valentía, sin embargo, aunque quisiera aceptar, no tengo forma de extraer el alma del espectro de su cuerpo. Un suave suspiro reveló la impotencia de la sacerdotisa, pero dejó a Shinju completamente atónito. Maldita sea. Había olvidado el punto más importante. Miroku debe ser la madre de Shion. Si no hubiera sacrificado su vida para separar y sellar el alma y el cuerpo del demonio, ¿cómo podría Shinju haber enfrentado a un demonio incompleto? Espera, entonces eso significa: el altar en la tierra de los pantanos no es el sello que los forasteros creen que es solo una simple barrera, el demonio está dentro. Mientras decía esto, Shinju se esforzaba por reprimir el impulso de golpearse la cabeza contra el suelo. Después de todo, hacerlo frente a la sacerdotisa de la tierra de los demonios sería demasiado vergonzoso, pero sus labios ligeramente temblorosos delataron sus emociones. Maldita sea, se equivocó de época. En general, cuando un hombre corteja a una mujer, no debería precipitarse. Estrategias como hacerse el difícil están documentadas en textos clásicos y se han transmitido a las generaciones futuras. Claro que, a veces, es apropiado recurrir a métodos más contundentes. De Konoha a la tierra de los demonios hay mucha distancia, y el camino es largo. No es propio de él llegar con las manos vacías tras encontrar una buena excusa. Ya que estamos aquí, ¿por qué no ir con todo? Quiero decir, ¿por qué no ir directamente al altar en la tierra del pantano y echar un buen vistazo? Después de enterarse de que el alma y el cuerpo del demonio no estaban separados, Zenyon había renunciado a someterlo como bestia invocada. Aunque incluso había traído el pergamino del contrato, seguía siendo demasiado arriesgado someter a un monstruo que podría rivalizar con una bestia con cola con su fuerza actual. Así que, naturalmente, Zenyon centró su atención en otra cosa. Según la obra original, tanto la sacerdotisa como el demonio usan una energía diferente al chakra ordinario, pero como Naruto puede usar el poder de Shion para liberar el Rasengan, significa que esta energía puede, hasta cierto punto, complementar el chakra. Si pudiera obtener algo de la carne y la sangre del demonio, ¿sabes? Zenyon ahora tiene a Orochimaru, un científico loco, como aliado. Zenyon estaba casi seguro de que si ponía las muestras frente a Orochimaru, este tipo definitivamente le daría un resultado delicioso. Según su razonamiento, dado que había una barrera, incluso si los demonios no estaban sellados, no estaría en peligro. Pero Miroku insistió en ir con él a la barrera del país del pantano. Para ser honesto, cuando miró directamente a esta sacerdotisa, Shinju se sintió un poco desconcertado. Esta niña parecía tener ojos que podían ver a través del mundo. Aunque Shinju dijo que regresaría pronto a Konoha, la sacerdotisa parecía convencida de que definitivamente volvería al altar e insistió en ir con él. Bueno, eso no es gran cosa.
Y afortunadamente, comparado con su hija Xion, la movilidad y la fuerza de combate de Miroku superaban con creces las expectativas de Shinju. Se podría decir que aunque era solo una niña, si se cuenta el misterioso poder transmitido a través de generaciones de sacerdotisas, era suficiente para enfrentarse a la mayoría de los Jonin Sao. Este tipo de poder heredado a través de la sangre es solo trampa. Está bien, admito que Shinju no tiene derecho a decir tales cosas. Aparece. Con un suave susurro, una barrera de luz amarillo pálido apareció de la nada frente a su palma derecha levantada y por los huecos de la luz, se podían oír débiles gruñidos provenientes del interior. Sí, esta era la barrera que atrapaba al demonio. ¿Era por la legendaria Legión de Muertos Vivientes? Zen Yon negó con la cabeza. Aún no podía encontrar la respuesta. Sin embargo, no era precisamente un detective meticuloso. En un instante, también colocó su palma sobre la barrera. Tenía un tacto frío. Las cosas de dentro no pueden salir. ¿Entonces hay alguna manera de que el mundo exterior interfiera con ellas? Miroku negó con la cabeza. Los demonios son en realidad monstruos nacidos de la energía yin del mundo hace mucho tiempo, mientras que la energía de la sacerdotisa es más yang que la de los demonios. Su palma seguía presionada contra la barrera irrompible. Teóricamente, solo la energía yang pura puede atravesar esta barrera, es decir, solo la sacerdotisa puede. Frunciendo el ceño, Shinju intentó ejercer un poco de fuerza, y para su sorpresa, al ejercer fuerza, una fuerza aún mayor pareció rebotar desde dentro de la barrera. Esto hizo que Shinju retrocediera involuntariamente. Esto es realmente extraño, pero si ese es el caso, Shinju naturalmente no podría obtener el cuerpo del demonio desde dentro de la barrera. En otras palabras, este viaje fue completamente en vano. No, 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 se acarició la barbilla, caminando de un lado a otro frente a la barrera. Espera, Miroku acaba de decir solo la energía yang puede pasar a través de la barrera. Si ese es el caso, elemento madera. Bosque de montaña de espadas. Con un golpe de sus palmas contra el suelo, el chakra del elemento yang comenzó a circular salvajemente dentro del cuerpo de Shinjo. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó la barrera invisible y entró en el encantamiento irrompible. ¡Au! Un momento después, un rugido furioso provino del interior del encantamiento. ¿Estaba herido? Una sonrisa apareció finalmente en los labios de Zen Yon. Había acertado. Usando solo la liberación de madera, el ataque podía penetrar fácilmente la barrera gracias a la interferencia de la energía de la liberación yang en su interior. Además, tras golpear con éxito al demonio, Zen Yon olvidó por completo su plan de arrancarle la carne y llevársela para investigarla. Descubrió algo aún más interesante y bajo la tenue luz amarilla, la situación dentro de la barrera aún era vagamente visible y la enorme sombra negra se debatía violentamente, mientras innumerables púas de madera seguían emergiendo del suelo. Y de las heridas ensangrentadas, un cierto gas blanco comenzó a emanar. ¿Y eso es y esencia vital? Miroku finalmente se quedó atónita ante la visión que tenía ante sí. La capacidad de Zen Yon para dañar al demonio a través de la barrera ya superaba sus expectativas, pero la situación actual dejó a la sacerdotisa sin palabras y... este humano estaba absorbiendo la esencia vital del demonio. Y... claramente, Zen Yon no sabía si esto era realmente esencia o no, pero podía sentir que esta energía era un tipo de energía que era la contraparte del chakra de liberación yang dentro de su cuerpo, pero a un nivel inferior. Y eso es, ahora finalmente comprendía por qué el poder de la sacerdotisa y los demonios era diferente del chakra de los ninjas ordinarios, e incluso podían complementarse entre sí, o incluso potenciar su poder. Y esta era una energía en proceso de purificación, pero era mucho más madura que la liberación yang de Senju y la liberación yin de Uchiha. Y lo que más complació a Zen Yon fue que, con la ayuda de esta energía, el chakra de liberación yang dentro de su cuerpo comenzó a volverse más activo, y la cantidad total de chakra que normalmente requería mucha acumulación para aumentar ligeramente también comenzó a aumentar extrañamente. Espera un minuto y... ¿podría ser esta la legendaria técnica de absorción? Todo el proceso duró unos 5 días. Bueno, si no me equivoco, este proceso duró más que todo el tiempo de viaje de Zen Yon combinado, e incluso para un hombre de hierro, 5 días y 5 noches sin dormir habían llevado a Zen Yon al límite. Sin embargo, comparado con el dolor físico, la intensa excitación mental lo hizo ansioso por probar de inmediato hasta dónde había llegado. El cambio cuantitativo lleva al cambio cualitativo. En estos 5 días, la cantidad total de chakra que Zen Yon absorbió había superado con creces sus reservas totales de chakra originales. En pocas palabras, su cuerpo estaba ahora casi completamente lleno de chakra desbordante. La razón por la que vino aquí a buscar una bestia de invocación poderosa no era porque Shinju no quisiera avanzar más usando su propia fuerza.
Al contrario, se esforzaba constantemente por mejorar su poder. Sin embargo, comparado con el crecimiento visible y la fuerza predecible de Minato, su camino al nivel Kage, manejando el elemento madera, parecía infinitamente lejano y la razón era y en esta etapa, incluso si usaba toda su fuerza para extraer chakra, nunca podría alcanzar un nivel completo y ni siquiera podía sentir el tamaño de este contenedor de chakra dentro de él y con el linaje del clan Uzumaki, Shinju poseía una velocidad sin igual de extracción y recuperación de chakra, pero aún así, acumular tanto chakra todavía lo dejaba sintiéndose impotente y es fácil imaginar y cuánto chakra poseía el primero Kage, quien podía derrotar directamente a Madara Uchiha y al Nueve Colas. Incluso después de someter al Nueve Colas, podía usar la capacidad de absorción del elemento madera para extraer el chakra del oponente como suplemento. Sin embargo, antes de eso, derrotar al oponente de frente significaba que Senju Susuma tendría que superar la producción combinada del Nueve Colas y Madara en un corto periodo de tiempo. En pocas palabras, incluso si el Nueve Colas y Madara tuvieran chakra ilimitado, el DPS del primero Kage, Senju Hashirama, aún superaría su producción combinada. Esto era prácticamente más allá de la comprensión humana como una máquina generadora de chakra. Shinju se dio cuenta de que no tenía el talento del primero Kage. No podía elevar su chakra a ese nivel en poco tiempo para él, este tipo de acumulación requeriría mucho tiempo, tal vez 10 años, tal vez 20 años. En resumen, para Shinju, dar un paso más no era un problema que pudiera resolverse en poco tiempo. Hasta hoy, hasta que se encontró con Morjo. Esta energía, con un atributo diferente pero de calidad ligeramente inferior, era simplemente un suplemento natural para Shinju. El yin no puede producir, el yang no puede crecer. Esta sola extracción era equivalente a los años de duro trabajo de Shinju. El único problema es que, después de completar dicha extracción, a Zenyon le puede llevar varios meses, como antes, adaptarse a su repentino aumento de poder. Bueno, comparado con el largo camino que tenía por delante, este resultado es mucho mejor. Bueno, todo gracias a ese monstruo. Su chakra se había estabilizado básicamente, y ahora todo lo que Zenyon necesitaba hacer era adaptarse a su estado actual lo más rápido posible. Era solo una absorción, pero Zenyon sentía que casi había alcanzado el umbral del nivel Kage. Claro, tal vez esto era solo una alucinación por su aumento de poder. Miroku asintió, indicando a los aldeanos que tenía algunos asuntos que atender, luego se levantó y caminó hacia Zenyon. Creo que deberíamos hablar. Su voz era tan tranquila y etérea como cuando se conocieron, pero poseía una cierta magia convincente, lo que tú digas. Después de todo, él se había aprovechado tanto de ella aunque también la estaba ayudando indirectamente a resolver su problema, pero Zenyon era el tipo de persona a la que no le gustaba deber favores. Tener a esa tonta chica, Washi, cerca era suficiente para preocuparlo por el resto de su vida. A juzgar por la situación de estos 2 últimos días, ¿pareces capaz de lidiar con el demonio? Sí. Sin dudarlo, la sacerdotisa no tenía intereses creados con la Tierra del Fuego, así que Zenyon habló con franqueza sobre sus habilidades. La energía que cultivo en cierto sentido, probablemente sea la adecuada para contrarrestarlo. ¿Entonces puedes destruirlo directamente? Zenyon negó con la cabeza incómodamente. Me temo que es difícil. No estaba mintiendo. Aunque la absorción había debilitado al demonio, Zenyon podía sentir que su energía no mostraba signos de agotamiento aunque había absorbido mucho. En términos de cantidad total era solo alrededor de 1/3. Miroku frunció ligeramente el ceño, pero luego se relajó. Originalmente, este era el trabajo de la sacerdotisa. Dado que los forasteros no podían resolverlo, seguiría igual que antes. No había necesidad de estar triste. Sin embargo, si lo absorbemos de vez en cuando, deberíamos poder mantenerlo en un estado debilitado indefinidamente. Aunque el hecho de que el monstruo sea débil no es realmente irrelevante para Shinjo. Con el poder de esta criatura, Shinjo no cree poder competir realmente contra los ninjas de nivel Kage actuales de las aldeas principales, pero, en primer lugar, esto es ayudar a la sacerdotisa del santuario a la tierra de los demonios, y en segundo lugar, jaja, no te preocupes. Esto es un problema para ti, pero para mí. Zenyon arrastró las palabras, incluso lamiéndose los labios inconscientemente como Orochimaru, es mi fuente de ingresos a largo plazo. Volvamos a centrarnos temporalmente en la lejana aldea oculta de la hoja y comparada con Shinju, el espacio vital de Washi es mucho más limitado. Al menos, como miembro de los Anbu sin privilegios especiales, es más bien una herramienta para misiones y no, más allá de eso. De hecho, también tiene la responsabilidad de ser una agente doble.
Tal como dijo Kagami, Washi tiene sus propias ambiciones y quizás esta sea la única diferencia entre ella y Itachi Uchiha, y en cuanto a todo lo demás es absolutamente una genio a la par de Itachi. En la misión donde Dan se sacrificó, los detalles que Konoha conocía ya habían sido parcialmente exagerados y porque durante la fuga, Washi se separó de la fuerza principal por un tiempo, y durante ese tiempo, solo ese chico, también de los Anbu, permaneció a su lado y así que, para acallar los chismes, y también para demostrar su valía y perfeccionar sus habilidades, Shinosuke eligió unirse a los Anbu y aunque solo tenía 11 años. Y esta era su primera vez en el campo de batalla, y Shinosuke finalmente se dio cuenta de que, comparado con esos veteranos experimentados, él realmente era solo un niño y ante la muerte inminente, sus manos temblaban. Si quieres morir, haz lo que quieras. A juzgar por la voz, la miembro de Anbu a quien siempre había llamado su superior era como mucho una niña de 12 o 13 años, pero desde que puso un pie en la tierra de la lluvia, la guía de esta superior lo había salvado más de una vez y en esta situación, Shinosuke casi instintivamente quiso confiar en esta superior extremadamente confiable y no había otra opción. Para un niño, enfrentar la muerte solo era simplemente demasiado cruel, aunque tanto Shinosuke como Washi habían experimentado constantemente esta crueldad y habían crecido lentamente. Las órdenes del plan habían sido emitidas. Ante el abrumador enemigo, los capitanes optaron por escapar por separado y lo que significaba que cuántos sobrevivirían dependía completamente de su propio destino. La dirección y el método de escape dependían completamente de su propio juicio. Sus vidas estaban en sus propias manos. Escape. Dan, como capitán, lideró el ataque. Aunque su ninjutsu no era adecuado para el combate directo, no había suficiente cobertura para que pudiera matar lentamente al enemigo y tras él venía la princesa de Konoha, Tsunade. Siguiendo las instrucciones de su amado, Tsunade se lanzó hacia adelante sin dudarlo. Luego Washi. Mientras los demás vacilaban, Washi decidió con decisión ir en la dirección opuesta a la de Tsunade y, como miembro del clan Uchiha, no tenía obligación de ayudar a la princesa Senju. Ni Konoha ni el clan Uchiha eran, para ella ahora, peones desechables y, desde el principio, la única persona que le importaba era Senju Masahiro. Detrás de Washi, muy cerca, iba un mocoso, también de los Anbu y, a diferencia de Dan, Tsunade o Washi, no tenía ni idea de lo que hacía ni de si debía actuar en ese momento. Simplemente seguía ciegamente a esa figura perfecta y poderosa y ni siquiera su padre, Hiruzen Sarutobi, le había dado jamás esa cautivadora sensación de seguridad y como si mientras siguiera sus pasos, nunca caería en su trampa. Y por supuesto, para Washi, que iba delante, esto no era gran cosa. Un mocoso despistado, pero si solo estaba haciendo el papel de llamar la atención, no parecía ser un problema. Y sin pronunciar palabra Washi hacía tiempo que había perdido la fuerza para hablar, y el mocoso que la seguía estaba prácticamente al borde de la muerte y era un milagro que un mocoso no acostumbrado a este nivel de combate, tanto física como mentalmente, hubiera logrado aguantar hasta ahora y al instante. Tras evitar el alcance del ninjutsu del oponente, Washi optó inmediatamente por atacar. Sus acciones anteriores ya le habían dado tiempo, y seguir huyendo ahora solo la llevaría a ser rodeada. Herramientas ninja, chakra, sellos explosivos y todos los recursos de guerra estaban casi agotados, y la batalla comenzaba a tomar el rumbo más desfavorable pero Washi nunca consideró que moriría allí. No podía morir, absolutamente no. Swish. El último kunai ya estaba en su mano, pero aún quedaban 5 enemigos y los ninjas de Iwa que se acercaban con cautela obviamente conocían el principio de luchar como bestias acorraladas. No querían causar más bajas en ese momento y, sin embargo, probablemente eran demasiado cautelosos y si tuvieran otra oportunidad de elegir, creo que probablemente elegirían atacar en masa y porque bajo esa máscara, el Sharingan, que ya tenía 3 tomoe, comenzó a girar rápidamente. El tomoe oscuro se derritió gradualmente, delineando un patrón triangular de molino de viento y Amaterasu. Para miles de millones de habitantes de la Tierra, la historia de la humanidad, o mejor dicho, la existencia de los ninjas, es minúscula. 5 años. Para una especie efímera como la humanidad, podría considerarse un período de inmenso cambio, pero frente a esa colosal formación rocosa, Senju Shinjo sentía como si nada hubiera cambiado y habían pasado 5 años, y a los 18, era un apuesto joven. La poderosa energía oculta en su cuerpo le había dado al nombre de Senju Shinjo un lugar significativo en la aldea de Konoha. El clan Senju estaba experimentando un renacimiento. Comparado con el Uchiha, este era un clan aún más legendario.
40 años atrás, un ninja llamado Senju Ashirama casi solo llevó al clan a la cima de la prosperidad. Y 40 años después, justo cuando todos comenzaban a olvidar al clan, otro ninja condujo al caído clan Senju a un poderoso resurgimiento. Al igual que Sarutobi y Danzo, los Sannin y Sakumo, esta era pertenece a los Senju, y entre los nuevos genios emergentes de Konoha, este joven llamado Senju Shinjo sin duda se convertirá en una figura destacada. Con su físico de liberación yang perfeccionado, el dominio de la liberación de madera de Zenyon ha alcanzado un nivel increíble y ahora, finalmente vislumbra el verdadero poder de Ashirama Senju, quien derrotó a Madara Uchiha y no solo su poder destructivo es inmenso, sino que esos imponentes árboles, aparentemente como hierba silvestre, poseen una cualidad casi indestructible y si se cortan, se parten en dos. Si se queman, brotan aún con más vigor. Así, la liberación de madera de los Senju finalmente comienza a asemejarse a su antigua gloria, y lo que más deleita a Zenyon es que se está acercando al nivel que el primero Kage alguna vez admiró tanto, y recientemente, Zenyon finalmente tocó el limitazo y aunque no puede mantenerlo por mucho tiempo, incluso un momento es suficiente para cambiar el rumbo de la batalla. Incluso en su estado normal, Shinju ahora está muy cerca del nivel Kage, y en términos de poder de combate real, podría incluso superar a un ninja típico de nivel Kage y por supuesto, no es solo Shinju quien ha mejorado. En los últimos 5 años, Minato tampoco ha desperdiciado este tiempo de oro. En cuanto a la técnica del dios del trueno volador, gracias a la información dejada por el segundo Hokage en el pergamino ninja, Minato ahora puede usarla como si fuera un simple brazo, tal como en la historia original. Y en comparación con su ninjutsu espacio-temporal cada vez más refinado, su técnica de fortalecimiento corporal, que ha estado practicando con la ayuda de Shinju, también ha visto una mejora significativa. En los últimos 5 años, además de que Shinju puede desafiar abiertamente a ninjas de nivel Kage, la fuerza de Minato ha cruzado ese umbral sin saberlo y solo que en comparación con el renombrado elemento madera, la fama de Minato aún no se ha extendido. Por supuesto, y aunque su estatus especial significaba que la posición de Washi en los Anbu no había mejorado en absoluto en los últimos 5 años, su fuerza de combate individual ya era muy diferente. Comparada con Minato, si bien podrían no poder rivalizar con el futuro cuarto Hokage en fuerza absoluta, definitivamente era más hábil para ocultar sus habilidades y habiendo despertado el Mangekyo Sharingan, Washi, aparte de su vista en declive, no había encontrado ningún otro obstáculo. Originalmente el eslabón más débil del trío, se había convertido sin saberlo en una poderosa ninja. Tanto es así que dentro del clan Uchiha, su actitud hacia Washi cambió gradualmente de la represión al diálogo y tal vez no sabían que Washi había despertado el Mangekyo Sharingan, pero Uchiha Kagami había admitido personalmente que ya no era rival para esta niña y además del protagonista y sus amigos, los demás tampoco se han quedado sin progreso. La investigación de Orochimaru se ha profundizado y, recientemente, la técnica de reencarnación del mundo impuro se ha completado con éxito y Jiraiya regresó a la aldea y pronto se embarcó en otro viaje por el mundo ninja, mientras que Tsunade, una de las legendarias Sannin, sigue desaparecida y además, lo que más sorprendió a Zenyon fue el regreso de Yue Jin, a quien había traído del país del agua 5 años atrás y ese niño pequeño que su madre solía vestir de niña en aquel entonces y de hecho no ha escapado al destino de ser un travesti al crecer y pero la sorpresa no fue esa, sino el poder que Yue Jin mostró en su uso de la sangre y el linaje Ryuji ha despertado en él, y ahora Yue Jin puede controlar sus habilidades, haciendo que todo lo que toca envejezca rápidamente y todas las cosas con fuerza vital son como plantas y árboles. Las flores deben marchitarse y la hierba debe morir y este poder absoluto seguramente se convertirá en el activo más confiable de Zenyon en un futuro cercano. Parece que desde que empezó a cooperar con este hombre, ciertas cosas ilegales se han ido añadiendo a la agenda de Zenyon una tras otra, y ahora está a punto de dar el paso más arriesgado de su plan. Vamos. Las dos figuras desaparecieron en la oscuridad al mismo tiempo. Iban a encontrar a alguien, o más precisamente, a matar a esta persona, una persona que les guardaba rencor a ambos y era famosa en el mundo ninja. Después de todo, era un Edo Tensei difícil de completar, y sería un desperdicio usarlo en un desconocido. Matar incluso a un ninja de nivel Kage no es tarea fácil y ni siquiera a alguien del calibre de Madara Uchiha sería sencillo.